Estaba de pie frente al armario, guardando con cuidado mis blusas de seda en la maleta. Este viaje de negocios a Barcelona era especialmente crucial. Se trataba de una ronda de financiación decisiva de la que dependía el futuro de mi fondo de inversión. Sentí como mi marido Javier se acercaba por detrás y rodeaba mi cintura con sus brazos. Apoyó la barbilla en mi hombro, su voz tan grave y tierna como siempre. Mi amor, trabajas demasiado. ¿Solo te vas unos días y necesitas tantas cosas? Esbocé la sonrisa que, durante los últimos años, había confundido con la felicidad. Tengo reuniones con muchos socios importantes. No puedo ir de cualquier manera. Lo sé, dijo, apretándome con más fuerza. Es que me duele el alma verte esforzarte tanto. Podrías dejarlo todo en mis manos y ser simplemente la reina de la casa. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían conmovido hasta el punto de darme la vuelta, abrazarlo y sentirme la mujer más afortunada del mundo. Mi nombre es Sofía Serrano. Soy la consejera delegada de Sol Capital, una de las firmas de capital de riesgo más exitosas de Madrid. De puertas para afuera, proyecto una imagen de profesional fría y decidida. Pero frente a Javier Montes, siempre me convertía en una mujer mucho más blanda. Él era el director de proyectos de nuestra empresa, un puesto que yo misma le concedí a pesar de los murmullos de enchufismo a mi alrededor, porque confiaba ciegamente en su capacidad y en su amor. Siempre había pensado que mi éxito era también el suyo, que la mitad de mis logros se debían a su apoyo silencioso entre bastidores. Sin embargo, últimamente, sus dulces palabras ya no lograban caldear mi corazón como antes. Una vaga inquietud había comenzado a crecer en mí, como una diminuta grieta en una superficie de cristal perfecta. Invisible a simple vista. Pero con la amenaza de hacerlo añicos todo al menor contacto. Voy a darme una ducha. ¿Puedes revisar mi agenda una vez más? Me liberé suavemente de su abrazo, cogí un pijama y entré en el baño. Sumergida en la bañera de agua caliente, intenté disipar el cansancio y esa ansiedad sin nombre que se colaba en mis pensamientos. Seguramente es el estrés del trabajo. Estoy pensando tonterías. Con lo que Javier me quiere, es imposible que algo vaya mal. Cuando salí del baño, Javier no estaba en el dormitorio. Supuse que estaría en el despacho contiguo. Me acerqué a la mesita de noche para echar un vistazo a las noticias antes de dormir. Justo al lado de mi móvil, la pantalla del de Javier se iluminó con la notificación de un nuevo mensaje. No tenía la costumbre de espiar el teléfono de mi marido, pero la única línea visible en la pantalla de bloqueo me dejó helada. El remitente era Marina Gil. El mensaje apenas se veía a la mitad. Javier, me duele mucho la barriga. Tengo miedo. Marina Gil. Mi corazón dio un vuelco. La recordaba. La becaria de imagen pura e inocente que Javier había recomendado con tanto entusiasmo, deshaciéndose en elogios. Me había contado que venía de un pueblo, que se había mudado sola a Madrid para buscarse la vida, y que era una chica tremendamente trabajadora y ambiciosa. Fui yo, de hecho, quien aprobó la bonificación de fin de año que él propuso para ella gracias a un informe de rendimiento excelente que él mismo redactó. Me duele mucho la barriga. Tengo miedo. ¿Por qué una becaria le enviaría un mensaje tan ambiguo a su jefe en mitad de la noche? Justo en ese instante, Javier entró en la habitación. Al verme clavada mirando su teléfono, un destello de pánico y nerviosismo cruzó su rostro, pero lo ocultó al instante tras una sonrisa experta. Se acercó rápidamente y cogió el móvil. Ah, otro mensaje de spam. Últimamente no paran de llegar, de verdad. Mientras hablaba, sus dedos se movieron con una rapidez pasmosa para borrar el mensaje. Fue tan rápido que apenas me dio tiempo a ver nada más. Ah, vale, respondí, fingiendo indiferencia, aunque por dentro se había desatado una tormenta. Bueno, me voy a dormir. Descansa tú también pronto. Me metí en la cama, le di la espalda y fingí cerrar los ojos. Escuché a Javier soltar un suspiro de alivio, y poco después, apagó la luz y se acostó a mi lado. La habitación quedó a oscuras, pero mi mente estaba más despierta y alerta que nunca. Aquello no era spam. Su rostro de pánico, la prisa con la que borró el mensaje, todo lo delataba. Javier Montes, el hombre en el que había confiado con toda mi alma, el hombre con el que me casé desafiando la oposición de mi familia. ¿Qué demonios me estaba ocultando? El aroma familiar que desprendía su cuerpo, el calor de su abrazo, todo seguía ahí. Pero yo solo sentía un frío escalofriante. Sabía que no podía enfrentarme a él ahora mismo. Sin pruebas, mis palabras solo parecerían un ataque de celos infundado a sus ojos. Él era un maestro de la interpretación y si yo daba un paso en falso se escondería aún más. Muy bien, Javier. Si quieres actuar, yo te seguiré el juego de buen grado. Este viaje a Barcelona ya no iba a ser solo por trabajo. Cerré los ojos, pero el sueño se había esfumado por completo.
La guerra silenciosa acababa de empezar, y el campo de batalla era mi propia cama. A la mañana siguiente, me levanté con una sonrisa radiante, como si la noche anterior no hubiera existido ningún mensaje sospechoso. Javier pareció aliviado al ver mi aparente buen humor. Su amabilidad y atención se multiplicaron. Me preparó el desayuno, me ayudó a anudar el pañuelo de seda de mi traje y me despidió en la puerta con una tristeza fingida. «Cariño, cuídate mucho. Llámame en cuanto llegues, ¿vale?» Me puse de puntillas y le di un beso ligero en la mejilla, pero por dentro sentía una repulsión indescriptible. Antes de ir a la empresa, puse en marcha mi propio plan. Me detuve en una cafetería cercana, abrí el portátil y pasé a la acción. Lo había pensado toda la noche. Para descubrir la verdad, no podía ir de frente. Al llegar a la oficina, fui directamente al despacho de Javier. Él estaba revisando unos documentos y se sorprendió al verme. «Sofía, ¿qué haces aquí?» Pensaba que ibas directa al aeropuerto. Me acerqué a él con una sonrisa y le dije, con un tono salamero que enmascaraba mi verdadera intención: «Se me ha olvidado una cosilla. Mi tarjeta de crédito principal está dando algunos problemas con el límite últimamente. En Barcelona tendré muchos gastos de representación con los socios, y por si acaso, para estar más segura, ¿podrías prestarme la tuya?» Entre un matrimonio, y especialmente en una situación que requería flexibilidad para grandes gastos, era una petición de lo más normal. Javier dudó un instante, pero al ver mi expresión confiada, no pudo negarse. Rechazarlo habría sido mucho más sospechoso. «Claro que sí, mi vida. Lo mío es tuyo». Abrió su cartera con una sonrisa y me entregó su tarjeta Platinum. Al sentir el plástico en mi mano, tuve la sensación de sostener la llave que abriría un secreto terrible. Le di las gracias y le dije que me iba directa al aeropuerto. Pero no fui a ninguna parte. Regresé a mi despacho y cerré la puerta con pestillo. Lo primero que hice fue llamar al servicio de banca privada de mi banco. Usando la información de la tarjeta, solicité que restablecieran el acceso a la banca online. Como clienta VIP de toda la vida, mi petición se procesó de inmediato. 5 minutos después, había iniciado sesión con éxito. Respiré hondo y, con manos temblorosas, hice clic en el historial de transacciones. Una larga lista apareció en la pantalla. La repasé pacientemente, una por una. Los gastos cotidianos, comidas, compras, gasolina, no tenían nada de extraño. Pero mi vista se detuvo en los movimientos de los últimos 3 meses. Decenas de recibos del Palacio del Bebé, la cadena de artículos de lujo para bebés más exclusiva de Madrid. Ropa de recién nacido, leche de fórmula de importación, un cochecito, una cuna. El importe total ascendía a varias decenas de miles de euros. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Pero eso no era todo. A continuación, pagos mensuales irregulares a la Clínica de Maternidad Salamanca, una de las más prestigiosas y caras. Y finalmente, el golpe de gracia, un pago de una suma considerable realizado la semana pasada. En el concepto de la transacción se leía claramente: paquete de parto VIP, Marina Gil. Marina Gil. Su nombre era una daga clavándose en mi pecho. Entonces, el mensaje de anoche sobre el dolor de barriga no era mentira. Eran las contracciones. Javier Montes, el hombre al que había amado, había estado usando nuestro dinero para cubrir todos los gastos de su amante, desde el embarazo hasta el parto. Su descaro y su falta de escrúpulos superaban todo lo que yo podía haber imaginado. La rabia y el dolor me invadieron, y estuve a punto de estrellar el ordenador contra la pared, pero me contuve. Llorar o romper cosas no serviría de nada ahora. Tenía que estar más fría y calculadora que nunca. Inmediatamente llamé a mi mejor amiga y abogada, Elena Vega. «Elena, necesito tu ayuda». Mi voz temblaba sin que pudiera controlarlo. Al otro lado de la línea, Elena debió de notar que algo iba terriblemente mal. «Sofía, ¿qué pasa? ¿Dónde estás?» «En la oficina». «Javier me está engañando. Su amante acaba de dar a luz». Le conté todo lo que acababa de descubrir. Elena me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, su voz sonó firme y racional. «Sofía, escúchame bien. Primero, bajo ningún concepto dejes que ese hombre sepa que lo has descubierto. Ahora mismo tienes la sartén por el mango, no lo eches a perder. Segundo, envíame la dirección de ese apartamento en el barrio de Salamanca que te dijo que le alquilaba barato a un estudiante. Mandaré a alguien a investigar ahora mismo». «De acuerdo», respondí, mi voz ya recuperando la calma. La llamada con Elena fue como un ancla que me sacó del lodazal de emociones. «Bien. ¿Y qué vas a hacer con el viaje a Barcelona?» Miré por la ventana los rascacielos de Madrid que se alzaban desafiantes hacia el cielo. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. «Por supuesto que voy a ir.
Hay que llevar esta función hasta el final. El amor había muerto. Ahora solo quedaban el cálculo y la venganza. Iba a demostrarle a Javier Montes de qué era capaz la mujer a la que se había atrevido a traicionar y subestimar, y cuán cruelmente podía arrebatarle todo lo que un día le dio. Sentada en mi despacho, miraba fijamente la pantalla del ordenador. Acababa de llegar un correo de Elena. El contenido era breve, pero cada palabra golpeaba mi pecho como un martillo. Sofía, he mandado a alguien. No hay ningún contrato de alquiler registrado a nombre de un estudiante en ese piso de Salamanca. Los vecinos dicen que una joven embarazada se mudó hace unos meses. Javier la visitaba con frecuencia, sobre todo por las noches. Ya no había lugar a dudas. La historia del estudiante sin recursos al que ayudaba era una farsa, una torpe obra de teatro para ocultar que había convertido una de mis propiedades en el nido de amor de su amante. ¿Hasta qué punto me había tomado por idiota? Respiré hondo. El aire frío llenó mis pulmones y me calmó. No salieron lágrimas. El dolor se estaba transformando rápidamente en rabia y determinación. Era hora de actuar. No podía permitir que esa pareja de desvergonzados siguiera viviendo cómodamente a costa de mi esfuerzo y sacrificio. Volví a llamar a Elena. Elena, gracias. Es justo lo que me imaginaba. ¿Cuál es el siguiente paso? La voz de Elena estaba cargada de preocupación. Sofía, no hagas ninguna tontería. Piensa primero en ti, ¿de acuerdo? No voy a montar un escándalo ni arrancarle los pelos a nadie, respondí con una voz gélida. Quiero pillarlos infraganti. Quiero que no tenga ni la más mínima posibilidad de inventar una excusa. Le expliqué mi plan a Elena. Guardó silencio durante un largo rato y luego suspiró. De acuerdo. Pondré a alguien a tu disposición. Pero prométeme una cosa. Veas lo que veas. Mantén la calma. Nuestro objetivo es reunir pruebas para que pague legalmente por lo que ha hecho. ¿Entendido? Entendido. Nunca he tenido las ideas tan claras. Tras colgar, empecé a organizar todos los detalles. Esta farsa del viaje de negocios tenía que ser perfecta. A la hora de comer, Javier me llamó. Su voz era tan dulce como la miel. Cariño, ¿has comido ya? No te saltes la comida, por favor. Estoy comiendo con un socio, mentí sin pestañear. Ah, Javier, me han retrasado el vuelo a la tarde. No creo que despegue hasta las 4. No me va a dar tiempo a pasar por casa. Le dije eso a propósito, para darle tiempo suficiente para moverse. Si yo me iba pronto, podría estar alerta por si acaso. Pero si mi partida se retrasaba, él pensaría que tenía toda la tarde para ocuparse de sus asuntos importantes. Vaya, qué pena. Pensaba recogerte para que comiéramos juntos. Su voz destilaba una decepción fingida. Bueno, pues haz tus cosas. Por la tarde iré al aeropuerto a despedirte. Claro, cariño. Colgué el teléfono y esbocé una sonrisa burlona. Su talento para la interpretación mejoraba por momentos. Pero no importaba. Cuanto más perfecta fuera la obra, más dolorosa sería la caída cuando bajara el telón. No hice nada durante el resto de la tarde. Me quedé sentada en silencio en mi despacho, planificando los siguientes pasos. Revisé todas nuestras propiedades, cuentas conjuntas, pólizas de seguros e inversiones. Cuando esta guerra terminara, Javier Montes no se llevaría ni un solo céntimo de mi parte. Si él quería jugar sucio, que no me culpara luego por ser despiadada. Cerca de las 3 de la tarde, cogí la maleta que ya tenía preparada y salí de la oficina. No fui a casa, sino directamente a una cafetería cerca del aeropuerto. Me senté en una mesa apartada y esperé. Esperé el momento decisivo, el momento en que se levantaría el telón de esta farsa. Exactamente a las 3:30, el conocido Audi de Javier se detuvo frente a la cafetería. Seguía impecablemente vestido con su traje, con esa expresión tierna y atenta. Me abrió la puerta del coche y me quitó la maleta de las manos. Cada gesto era el de un perfecto caballero. ¿Has esperado mucho? No, acabo de llegar. Le dediqué la sonrisa que había ensayado toda la tarde frente al espejo. De camino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, no paró de darme instrucciones. Cuídate mucho allí, no te excedas. Si pasa cualquier cosa, llámame enseguida, no te lo guardes todo para ti. Apoyé la cabeza en su hombro y asentí dócilmente. Vale. Por dentro, mi corazón era un témpano de hielo. ¿Le diría también estas cosas a Marina Gil? ¿Le susurraría estas dulces palabras mientras ella llevaba a su hijo en el vientre? Cuanto más lo pensaba, más asco me daba. Asco de él y asco de mí misma por haberme creído esta farsa durante años. El coche se detuvo en la terminal de salidas. Javier sacó la maleta del maletero y entró conmigo.
Me acompañó hasta la misma entrada del control de seguridad como si quisiera asegurarse de que realmente me iba. Frente a la zona de embarque, me atrajo hacia él y me dio un abrazo largo y apretado. «Te voy a echar de menos», me susurró al oído. Cerré los ojos y reprimí el odio que hervía en mi interior. Le correspondí el abrazo y, a propósito, usé una voz entrecortada. «Yo también. Y tú cuídate mucho, solo en casa». «Tranquila, tontita». Sonrió levemente, me soltó y me empujó suavemente hacia adelante. «Venga, vete, que se te hace tarde». Me di la vuelta, arrastrando la maleta. No me atreví a mirar atrás. Si cruzaba su mirada un segundo más, sentía que explotaría allí mismo. Caminé directamente hacia la zona de embarque y me mezclé con la multitud. Sentía la mirada de Javier clavada en mi espalda. Di un rodeo por los mostradores de facturación y entré rápidamente en un baño. Me miré al espejo. Tenía los ojos enrojecidos, pero no de tristeza, sino de pura rabia. Respiré hondo para calmarme. 5 minutos después salí, pero no me dirigí al control de seguridad. Tomé otro pasillo y bajé a la terminal de llegadas. Todo iba según lo planeado. Saqué el móvil y llamé a Elena. «Estoy en camino». «¿Habéis empezado a seguir su coche?» Sí, la voz de Elena era firme y tranquilizadora. «Acaba de salir del aeropuerto y se dirige hacia la zona de Salamanca». «Perfecto. No lo perdáis de vista. Voy para allá ahora mismo». Colgué. Salí a la calle y paré un taxi. Mientras el coche se incorporaba a la autopista, me giré para ver cómo el aeropuerto se hacía cada vez más pequeño. «Adiós, Javier. Tu función ha terminado. Ahora empieza el siguiente acto, el que dirijo yo. El acto en el que tú serás el perdedor más miserable». El taxi se abría paso por el denso tráfico de Madrid. Aferrada al móvil en el asiento trasero, no quitaba ojo de la aplicación de seguimiento que me había compartido el detective de Elena. El punto rojo que representaba el coche de Javier se movía con decisión, sin ninguna intención de volver a nuestra casa. Se dirigía directamente a un complejo de apartamentos de lujo en el corazón del barrio de Salamanca, tal y como había previsto. «Por favor, ¿puede ir un poco más rápido?», apremié al conductor, con el corazón en un puño. No quería perderme ni un solo detalle. Cuando mi taxi llegó al destino, le pedí al conductor que se detuviera en un lugar discreto, justo enfrente del portal del edificio. Desde allí podía observar todos los movimientos con claridad. Vi que el coche del detective ya estaba aparcado en una posición estratégica cerca. Todo marchaba sobre ruedas. Esperé. Cada segundo se sentía como una eternidad. No sabía qué esperaba ver, o más bien, qué temía afrontar. A pesar de haberme preparado mentalmente, cuando la verdad estaba a punto de desplegarse ante mis ojos, mi corazón no dejaba de latir desbocado. Era el dolor de la traición, un dolor sutil y persistente. Unos 15 minutos después, vi a Javier salir corriendo del portal. Su rostro ya no mostraba la calma y sofisticación habituales. En su lugar, había una expresión de pánico y preocupación extremas. Corrió hacia su coche y abrió de par en par la puerta del copiloto y la trasera. Y entonces apareció la escena que más temía. Javier volvió a entrar corriendo en el edificio, y un momento después, salió ayudando a una mujer. Era Marina Gil. Llevaba un vestido premamá holgado, con una mano protegiendo su abultado vientre y la otra firmemente apoyada en Javier. Su rostro estaba contraído por el dolor. Estaba de parto. Javier la ayudó a sentarse con sumo cuidado en el asiento trasero. Le abrochó el cinturón de seguridad con delicadeza y se inclinó para susurrarle algo al oído. Esa mirada tierna y preocupada, yo creía que estaba reservada solo para mí. Qué equivocada estaba. Podía dedicarle esa ternura a cualquier mujer que llevara a un hijo suyo. Al presenciar esa escena, mi mundo se derrumbó por completo. No quedaban más ilusiones ni un atisbo de esperanza. El amor, el matrimonio, el hogar. Todo lo que había construido con esmero durante años no era más que una farsa ridícula. Javier subió rápidamente al asiento del conductor y el Audi desapareció a toda velocidad. Inmediatamente, llamé al hombre de Elena para que lo siguiera. «Sí, señora Serrano». Se dirigen hacia la clínica de maternidad Salamanca. La clínica de maternidad Salamanca. El mismo nombre que había visto en el extracto de la tarjeta de crédito. Lo había preparado todo a la perfección a mis espaldas para dar la bienvenida a su hijo secreto. «A la clínica de maternidad Salamanca, por favor», le dije al taxista, con la voz ahogada. Durante el trayecto no lloré. Era como si las lágrimas se hubieran secado, dejando solo un vacío gélido hasta los huesos y un odio profundo. Le había dado una oportunidad. Me había engañado a mí misma pensando que podría ser un malentendido. Pero no,
Todo era real, una verdad cruda y cruel. Mi marido, el hombre al que había amado con todo mi ser, justo después de despedirme para un viaje de negocios, se había ido corriendo a llevar a su amante a dar a luz a su hijo. Javier Montes, eres increíble. Has conseguido convertirme en la idiota más patética del mundo. Pero has olvidado una cosa. Cuando esta idiota despierta de su sueño, se vuelve más temible de lo que jamás podrías imaginar. La Clínica de Maternidad Salamanca era uno de los hospitales privados más caros de Madrid. No era ruidoso y abarrotado como un hospital público, sino silencioso y lujoso como un hotel de 5 estrellas. Javier la había elegido, sin duda, para proporcionar los mejores cuidados a Marina Gil y a su hijo, y para evitar las miradas indiscretas. Pero nunca habría soñado que la persona a la que más quería evitar estaría precisamente aquí. Pagué el taxi y bajé. No entré de inmediato. Me quedé en un rincón discreto del exterior, observando cómo Javier se movía ajetreado, gestionando el ingreso de Marina. Iba y venía entre la recepción y la sala de espera, con la frente perlada de sudor, pero sus ojos brillaban de expectación y felicidad. Una felicidad que yo nunca había visto en él. Poco después, una enfermera trajo una silla de ruedas y se llevó a Marina hacia el paritorio. Javier corrió a su lado, le cogió la mano con fuerza y no paraba de inclinarse para consolarla. Cariño, no tengas miedo. Estoy aquí contigo. Acabará pronto. En nada podremos ver a nuestro bebé. Javier, me duele muchísimo, sollozó Marina, con una voz frágil y lastimera. Lo sé, aguanta un poco más. Eres fuerte, lo harás genial. Le secó con ternura el sudor de la frente, con la mirada llena de amor y compasión. Yo estaba a solo unos metros de ellos, de pie, como un fantasma invisible, presenciando cada escena de aquel melodrama conmovedor. Mi corazón ya no dolía. Se había congelado. Así era el verdadero Javier cuando amaba a alguien. Conmigo probablemente todo había sido interés y cálculo desde el principio. Respiré hondo, recompuse mi postura y salí lentamente de la oscuridad. No dije nada. Simplemente me crucé de brazos y los observé a los dos con una mirada glacial. El primero en verme fue Javier. Cuando levantó la cabeza y su mirada se cruzó con la mía, la sonrisa que tenía en los labios se congeló al instante. La ternura y el amor de sus ojos desaparecieron, reemplazados por una expresión de asombro, pánico e incredulidad. Sofía, tartamudeó, como si la voz apenas le saliera de la garganta. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el avión? Su rostro se había vuelto blanco como el papel. Me miraba fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. Al ver la reacción de Javier, Marina también se giró. Al verme, se quedó rígida, olvidando por un momento su dolor. La expresión frágil y lastimera de su rostro se transformó en miedo y culpa. Yo levanté ligeramente las comisuras de mis labios, esbozando una sonrisa apenas perceptible, pero tan afilada como una cuchilla. «Vaya, Javier, ¿te has sorprendido mucho?», dije, mi voz sorprendentemente clara y tranquila resonando en el silencioso pasillo. «Parece que mi presencia ha arruinado vuestro feliz momento». Javier, como si despertara de una pesadilla, soltó bruscamente la mano de Marina y se acercó a mí, con una expresión de extrema confusión. «Sofía, escúchame, por favor. No es lo que estás pensando. Esto...». Intentó buscar una excusa, pero bajo mi mirada penetrante, todas las palabras parecían inútiles. La función había terminado, y el actor principal había sido pillado en el acto. Me quedé quieta, esperando a ver qué nueva y ridícula historia se inventaría. Javier se quedó paralizado en el sitio, con el rostro tan pálido que parecía a su lado, una imagen patética. Miraba alternativamente a mí y a Marina, que seguía encogida en la silla de ruedas. Cada gesto suyo delataba su desconcierto. «Sofía, déjame que te explique», balbuceó, intentando cogerme la mano. «Esta es Marina. Es una prima lejana mía. Está sola aquí en Madrid, sin nadie que la ayude, y a punto de dar a luz, así que solo la estoy ayudando un poco». ¿Una prima lejana? Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿Cómo podía, llegado a este punto, recurrir a una mentira tan torpe y ridícula? ¿Acaso pensaba que podía engañarme como a una niña de 3 años? ¿Ayudando? Repetí esas 2 palabras, mi voz cargada de sarcasmo. ¿Ayudar es pagarle un paquete de parto VIP? ¿Ayudar es comprarle desde los pañales hasta la leche de fórmula? Javier, ya basta de teatro, ¿no crees? ¿No te cansas? Porque yo, de solo verlo, estoy agotada. Cada una de mis palabras era como una aguja que pinchaba el globo de mentiras que él intentaba inflar desesperadamente. El rostro de Javier cambió de color. Sabía que ya no podía ocultarlo. El desconcierto de su cara desapareció gradualmente, reemplazado por la irritación y el fastidio. «¿Me has estado siguiendo?», gruñó.
Su mirada ya no era de miedo, sino de reproche. Sí admití con franqueza, sin rehuir su mirada. Si no te hubiera seguido, habría tenido que esperar a que te presentaras en casa con esta mujer y su hijo para seguir creyendo como una idiota que es tu prima lejana. Se quedó sin palabras, incapaz de replicar. Justo en ese momento, Marina, que estaba detrás, volvió a gemir, esta vez con una voz más lastimera. Javier, me duele mucho. Su actuación era realmente interminable. Quería usar al niño para atraer la atención de Javier, para recordarle qué era lo más importante en ese momento. Javier se giró para mirarla. Un atisbo de compasión cruzó sus ojos. Fue esa mirada la que terminó de cortar el último hilo de afecto que me quedaba. Delante de su esposa, no ocultaba su preocupación por su amante. Cuando volvió a mirarme, la ira había superado por completo a la razón. Quizás porque su plan perfecto se había arruinado, o porque su máscara había sido arrancada, ya no mantuvo su compostura habitual. «Sofía, no sabes nada», gritó, su voz retumbando en el pasillo. «¿Qué sabes tú? Tú solo vives para tu trabajo. ¿Alguna vez te has preocupado de verdad por mí? ¿Sabes lo que he tenido que aguantar todo este tiempo?» Lo miré fijamente, mi mirada tan fría como el hielo. ¿Aguantar? ¿Con qué derecho te atreves a pronunciar esa palabra? La que ha estado aguantando he sido yo. He aguantado tus engaños, he aguantado que mantuvieras a tu amante con mi dinero. ¿Que no me preocupo por ti? Solté una risa amarga. Si no me preocupara por ti, ¿el puesto de director que ocupas habría caído del cielo? ¿El coche que conduces? ¿La casa en la que vives? ¿Hay algo que no sea mío? Javier, eres un desagradecido y un ingrato. Mis palabras fueron la cerilla que prendió la mecha de su ya frágil ego. Estaba acostumbrado a que yo lo mimara, a vivir una vida de lujo sin esfuerzo. Ahora que yo exponía su verdadera cara sin piedad, perdió por completo el control. «Cállate la boca», gritó. Y en un instante de locura, levantó la mano. Un sonido seco y agudo resonó, y el pasillo pareció congelarse. Mi mejilla izquierda ardía, un dolor punzante y caliente. Sentía el sabor metálico de la sangre en la boca. Javier me había pegado. El hombre que una vez amé con todo mi corazón, el hombre por el que lo había arriesgado todo, me había abofeteado en un lugar público, delante de su amante. No lloré ni grité. Simplemente, levanté lentamente la cabeza y lo miré directamente a los ojos. En los suyos no había ni rastro de arrepentimiento, solo rabia y la euforia del débil que acaba de lograr imponerse. Esa bofetada no solo me causó dolor físico, lo hizo añicos todo. El amor, el respeto, los recuerdos, la esperanza, todo se había convertido en cenizas. A partir de este momento, entre Javier y yo solo quedaba odio. El espacio alrededor de la bofetada de Javier pareció congelarse. Incluso Marina Hill dejó de gemir, mirando la escena con los ojos como platos. Probablemente ni ella se esperaba que Javier se atreviera a ponerme la mano encima. La mejilla me ardía, pero el dolor físico no era nada comparado con el frío que sentía en el corazón. Sin inmutarme, miré de frente el rostro enrojecido por la ira de Javier. Mi reacción pareció descolocarlo. Seguramente esperaba que, como otras mujeres, me pusiera a llorar y a montar un escándalo, pero yo no era como ellas. Lentamente levanté la mano. No para tocarme la mejilla hinchada, sino para sacar el móvil del bolso. Abrí la cámara frontal y con calma la levanté. Clic. El sonido del obturador fue nítido y claro. Me hice una foto, capturando la marca roja de los 5 dedos perfectamente impresa sobre mi piel blanca. Luego, giré la cámara para capturar la escena completa. Un Javier aún aturdido y una Marina Hill en su silla de ruedas, agarrándose el vientre. La prueba perfecta de la traición y la agresión. Javier se quedó paralizado al ver lo que hacía. «¿Tú... qué estás haciendo?» Guardé el móvil en el bolso y esbocé una sonrisa. Una sonrisa más fría y distante que nunca. «¿Qué estoy haciendo?», dije, mi voz clara, cada sílaba grabándose en el aire, reuniendo pruebas para la demanda de divorcio. Se acabó, Javier. Tras decir esto, sin dedicarles ni un segundo más de mi tiempo, me di la vuelta y me marché con paso firme. El taconeo de mis zapatos contra el suelo de mármol resonaba frío y decidido, como los tambores que anuncian el comienzo de una guerra. A mis espaldas, escuché a Javier gritar mi nombre, una mezcla confusa de rabia y pánico, pero no miré atrás. El camino a mis espaldas se había derrumbado por completo. Ahora solo podía avanzar. Al salir del hospital, respiré profundamente el aire húmedo del verano madrileño. No fui ni a casa ni a la oficina.
Paré un taxi y le di la dirección del bufete de Elena Vega. Solo dentro del coche me permití temblar. Pero no era miedo, era la rabia contenida al límite. Me había equivocado. El mayor error de mi vida fue confiar en Javier Montes. Pensar que el amor podía superar todas las diferencias de origen y de valores. El resultado fue una bofetada, literal y metafóricamente, que me hizo ver la realidad. Cuando llegué al despacho de Elena, ella ya me estaba esperando. Al ver la marca en mi mejilla, no dijo nada. Simplemente me guió en silencio a su despacho y me sirvió un vaso de agua. ¿Te ha pegado ese cabrón?, preguntó Elena con voz firme. Asentí y le enseñé la foto que acababa de hacer. Los he pillado a los dos en la clínica. La mujer estaba de parto. Elena miró la foto y frunció sus elegantes cejas. Bien hecho, Sofía. Muy bien hecho. Con esta prueba, tenemos más que suficiente. Ahora escúchame. Vamos a empezar ya mismo. Sacó una carpeta y comenzó a explicarme los siguientes pasos legales. Primero, congelar todos los bienes. Segundo, cambiar las cerraduras de casa. Tercero, enviarle la demanda de divorcio junto con una orden de alejamiento. Te ha agredido. Podemos exigir que no se acerque a menos de 100 metros de ti. Escuché y asentí con firmeza. Hazlo. No tengas ninguna compasión. Quiero que pague por todo lo que ha hecho. No te preocupes. Elena me puso una mano en el hombro. Su mirada era de una solidez inquebrantable. Esta guerra la vamos a ganar. Haré que ese desgraciado se vaya con lo puesto y sin un céntimo. Mirar a mi amiga me dio una extraña sensación de calma. El dolor seguía ahí, pero ya no podía destruirme. A partir de este momento, yo ya no era la Sofía que se debilitaba por amor. Era Sofía Serrano, una guerrera que luchaba por su honor y su futuro. Al salir del bufete de Elena, me sentí como si hubiera renacido. La vulnerabilidad y el dolor quedaron atrás. Ahora, solo había determinación y frialdad en mi interior. Ya que Javier quería jugar hasta el final, yo le enseñaría lo que era el infierno. Lo primero que hice al subir al coche fue llamar a mi secretaria, Marta, una mujer inteligente y absolutamente leal. Marta, escucha mis instrucciones, dije con voz desprovista de emoción. Contacta inmediatamente con el departamento financiero y con los bancos. Congela todas las cuentas conjuntas a mi nombre y al de Javier Montes, así como todas las tarjetas de crédito asociadas. Anula también su acceso a todos los fondos de la empresa. A partir de ahora, cualquier transacción requerirá mi firma personal. Ejecútalo de inmediato. Entendido, señora Serrano, respondió Marta sin rechistar. Sabía que cuando yo tomaba una decisión, era inamovible. Colgué y marqué el siguiente número. Esta vez era la empresa de seguridad y gestión de la urbanización de lujo donde vivíamos. Buenos días. Soy Sofía Serrano, propietaria del chalet número 18. Necesito que envíen a alguien esta misma tarde para cambiar todo el sistema de cerraduras y actualizar la seguridad. A partir de ahora, solo yo tendré autorización de acceso. Eliminen al señor Javier Montes de la lista de residentes. Recibida su solicitud, señora Serrano. La última llamada fue a una empresa de mudanzas profesional. Quisiera contratar un servicio de embalaje y traslado. Vayan al número 18 de la urbanización Los Robles de la Moraleja y empaquen todas las pertenencias personales de un hombre llamado Javier Montes que se encuentran en el dormitorio principal y en el despacho. Ropa, zapatos, libros, objetos personales. Que no quede nada. Embalen todo con cuidado en cajas y trasládenlo a un trastero público en la calle Alcalá. Le enviaré la dirección exacta más tarde. Yo cubriré todos los gastos. Después de gestionar todo, conduje hacia la urbanización. No quería encontrarme con ellos, solo supervisar desde lejos que todo se llevaba a cabo según mis órdenes. Cuando llegué, el equipo de seguridad ya estaba trabajando profesionalmente. Instalaron las nuevas cerraduras y restablecieron las contraseñas. En menos de una hora, esa magnífica casa estaba completamente bajo mi control. A continuación, llegó el equipo de la mudanza. Trabajaron con rapidez y eficiencia. Las camisas de marca que le había comprado, sus relucientes zapatos de piel, sus libros favoritos, todo fue empaquetado sin piedad en cajas. Yo observaba la escena en silencio desde mi coche, al otro lado de la calle. No sentía ni una pizca de nostalgia. Esos objetos, que una vez fueron prueba de mi amor, ahora eran simplemente trastos que debían ser eliminados de mi vida. Recordé la ropa y los objetos que la madre de Javier dejaba en la habitación de invitados cada vez que venía de su pueblo. Tras pensarlo un momento, volví a llamar al jefe del equipo de mudanzas. Disculpe, empaquen también las cosas de la señora mayor que están en la habitación de invitados de la segunda planta y envíenlas al trastero.
Si iba a limpiar, lo haría a fondo. No quería que quedara en mi casa nada relacionado con esa familia. Cuando las últimas cajas fueron cargadas en el camión y este se marchó, la casa quedó extrañamente vacía. Pero yo sentí una inmensa sensación de liberación, como si me hubiera quitado un pesado fardo que llevaba años oprimiéndome. La noche estaba cayendo. Sabía que, a esas horas, Javier estaría probablemente en la clínica, embriagado por la alegría de ser padre. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Una tormenta, creada por mis propias manos, que arrasaría con todo lo que él creía poseer. En la clínica, Javier miraba a su hijo recién nacido, que acababa de salir del paritorio. La ira y la frustración del encuentro con Sofía parecían haberse desvanecido. Solo sentía una felicidad y un orgullo infinitos. Tenía un hijo, un heredero para continuar su apellido. Marina, aunque agotada por el parto, sonreía satisfecha. Miró a Javier y le dijo con dulzura: «Javier, el niño se parece muchísimo a ti». «Claro», respondió él, sonriendo y besándola en la frente. «Será tan listo y guapo como su padre». Mientras se sumergía en sus sueños de un futuro con dinero y un hijo, una enfermera entró con la factura del hospital. «Señor Montes, por favor, pase por administración para liquidar el resto de los gastos». «Sí, ahora mismo voy», respondió Javier alegremente. Por dentro, pensó que había sido muy considerado por parte de Sofía haber pagado ya una gran suma por adelantado. Sacó la tarjeta Platinum que Sofía siempre le daba y se dirigió con confianza a la ventanilla de pago. «Disculpe, señor, esta tarjeta no funciona», dijo el empleado después de pasarla varias veces. «¿Cómo que no funciona?», frunció el ceño Javier. «Vuelva a intentarlo. Esta tarjeta tiene un límite altísimo. Lo hemos intentado varias veces. El sistema indica que la tarjeta ha sido bloqueada». ¿Bloqueada? Javier se quedó perplejo. Rápidamente sacó otra tarjeta, también una extensión de la cuenta de Sofía. El resultado fue el mismo. Esta tarjeta también está bloqueada. Un mal presentimiento empezó a crecer en la mente de Javier. Intentó abrir la aplicación del banco en su móvil, pero no pudo iniciar sesión. El sistema le notificaba que su cuenta había sido desactivada. Justo en ese momento, llegó su madre, que había venido a toda prisa desde el pueblo. Al ver a su nieto, no pudo contener su alegría. «¡Ay, mi nieto, el heredero de la familia! Es la viva imagen de su padre», pero la alegría duró poco. Javier tuvo que comunicarle la noticia. Se había convertido en un hombre sin un céntimo. Su madre, al oírlo, casi se desmaya y empezó a maldecir a Sofía. «Esa arpía, la gallina que no pone huevos, y encima celosa». Sin otra opción, Javier tuvo que pagar la cuenta del hospital con los pocos ahorros que su madre llevaba encima. Decidió llevar a Marina y al bebé directamente a su casa en La Moraleja. Por muy enfadada que estuviera Sofía, pensó, seguía siendo su casa y ella no podría echarlo. Además, tal vez se ablandara al ver a un bebé tan precioso. Sin embargo, cuando el taxi con los tres y todo su equipaje llegó a la entrada de la urbanización Los Robles, Javier se enfrentó a otro shock. El guardia de seguridad detuvo el coche. «Lo siento, señor Montes. Ya no figura como residente de esta urbanización. No puede entrar». «¿Qué dice?», gritó Javier furioso. «Soy el marido de la señora Sofía Serrano, la propietaria del número 18. Lo siento, señor. La señora Serrano ha solicitado que se le elimine de la lista de residentes. Solo seguimos las normas». Javier no podía creer lo que oía. Se bajó del coche, corrió hacia la puerta de su casa y empezó a aporrear el timbre, gritando el nombre de Sofía. Pero solo le respondió un silencio sepulcral. Intentó abrir con su huella dactilar, pero el sistema dio error. Las cerraduras habían sido cambiadas. Su madre, dentro del taxi, lloraba y maldecía mientras acunaba a su nieto. Marina, dolorida por la cesárea y agotada, guardaba silencio con una expresión de profunda decepción. Cuando la impotencia y la rabia de Javier llegaron a su punto álgido, su móvil sonó. Era un mensaje de Sofía. Lo abrió a toda prisa, esperando que se le hubiera pasado el enfado. Pero el mensaje era una frase fría, sin una pizca de emoción. «Todas tus cosas y las de tu madre han sido trasladadas al trastero a 234 de la calle Alcalá. He pagado el alquiler del primer mes. A partir de ahí te las arreglas tú. No vuelvas a aparecer en mi vida». Javier apretó el móvil con fuerza. Todo su cuerpo temblaba de ira. Literalmente, lo habían echado a la calle. Sin dinero y sin casa, con una madre anciana quejándose, una amante recién operada y un bebé llorando a su lado. En cuestión de horas, había pasado de la cima del éxito y la felicidad a la más absoluta miseria. Y quien lo había empujado al abismo no era otra que la esposa a la que había traicionado sin piedad. Tras ser expulsado de la urbanización, Javier, apretando los dientes,
Consiguió alquilar un pequeño y húmedo estudio en las afueras. El olor a moho y el espacio reducido eran una tortura para alguien acostumbrado a una vida de lujo. Su madre, que había venido a toda prisa desde el pueblo, al ver la escena, empezó a llorar, maldecir y lamentarse. «Esa víbora, ¿cómo se atreve a hacerle esto a mi hijo y al heredero de nuestra familia? Javier, no puedes quedarte de brazos cruzados. Tienes que ir a esa empresa y reclamar lo que es tuyo». Impulsado por las palabras de su madre y consumido por la rabia y la desesperación, Javier decidió pasar a la acción. Se negaba a creer que Sofía pudiera ser tan cruel. Seguramente solo estaba enfadada. Si él iba allí, montaba un escándalo y la presionaba. Ella acabaría cediendo. Al día siguiente, Javier y su madre se dirigieron al edificio de oficinas donde se encontraba Sol Capital. Como aún conservaba su tarjeta de acceso de empleado, pudo pasar fácilmente los tornos de seguridad. Subieron directamente a la planta 38, donde estaba mi despacho. Toda la empresa se quedó atónita al ver el aspecto de Javier. Ya no era el director de proyectos elegante y seguro de sí mismo. Era un hombre desaliñado, con barba de varios días y la ropa arrugada. A su lado, una mujer de mediana edad vestida de forma humilde, con una expresión de furia contenida. «¿Dónde está Sofía Serrano? ¡Que salga ahora mismo!», gritó su madre en la recepción, sin importarle las miradas de los demás. La recepcionista, asustada, llamó rápidamente a mi secretaria. Marta salió a toda prisa y se interpuso entre ellos. «Señor Montes, señora, la consejera delegada está en una reunión importante y no puede atenderles. Por favor, dejen un recado». «¿Reunión ni qué reunión?». La madre de Javier apartó a Marta de un empujón y se dirigió hacia mi despacho. «¿Qué reunión va a tener esa, si no es capaz ni de parir un hijo? Solo se hace la ocupada para no dar la cara. ¿Cree que por esconderse hoy va a poder esconderse toda la vida?». Sus insultos venenosos resonaron por toda la planta. Empleados de otros departamentos asomaron la cabeza. Curiosos. Javier, lejos de detener a su madre, se quedó de pie con una expresión de satisfacción, como si disfrutara humillándome de esa manera. La puerta de mi despacho se abrió de golpe, pero no salí yo, sino 2 corpulentos guardias de seguridad. «Por favor, abandonen las instalaciones. Esto es un lugar de trabajo, no un sitio para montar escándalos», dijo uno de los guardias con frialdad. «¿Cómo os atrevéis a echarme a mí?», bramó la señora Montes, con los ojos inyectados en sangre. «¿No sabéis quién soy? Soy la suegra de Sofía Serrano. No nos importa quién sea. Son órdenes de la consejera delegada. Toda persona no autorizada que altere el orden debe ser expulsada». Tras decir esto, los guardias se acercaron para sacarlos a la fuerza. Fue entonces cuando Javier gritó: «¡Furioso! ¡Sofía! ¡Sal de ahí! ¿Qué haces escondida? ¿Así tratas a tu marido y a tu suegra? ¿Es que no tienes corazón?». Intentaba apelar a la compasión de la gente, pero desde mi despacho solo salía silencio. En ese momento, un hombre trajeado se acercó. Era un abogado del bufete de Elena Vega. Con calma, le entregó a Javier una carpeta de documentos. «Señor Montes, soy el representante legal de la señora Sofía Serrano. Esta es la demanda de divorcio, con pruebas adjuntas de su adulterio y violencia doméstica. Y esta es una orden de alejamiento del juzgado. A partir de este momento, si se acerca a menos de 100 metros de la señora Serrano, llamaremos inmediatamente a la policía». Javier se quedó paralizado, mirando la carpeta que tenía en las manos. Demanda de divorcio, pruebas de adulterio, agresión, orden de alejamiento. Sofía se había movido mucho más rápido y con más crueldad de lo que él jamás habría imaginado. Le había cortado todas las vías de escape. Su madre, ajena a todo, al ver que su hijo no reaccionaba, se envalentonó aún más. «Divorcio ni qué 8 cuartos. En esta familia no hay divorcios. Si mi hijo ha hecho algo mal, es todo por culpa de esa niñata malcriada. Como no puede tener hijos, mi hijo ha tenido que buscarlos fuera. ¿O no?». «Por favor, salgan», dijeron los guardias de seguridad, perdiendo la paciencia. Uno agarró a Javier y el otro a su madre, y los sacaron a rastras sin miramientos, a la vista de decenas de empleados. Como bestias acorraladas, Javier y su madre se vieron consumidos por la humillación, la rabia y la impotencia. «Sofía Serrano, me las pagarás», fue el último grito de Javier. «Júralo, no te saldrás con la tuya». Las puertas del ascensor se cerraron, y la planta volvió a la calma. Yo, detrás del cristal translúcido de mi despacho, observaba la escena con una sonrisa gélida. «Javier, ¿de verdad crees que ahora puedes hacerme algo? Este juego lo perdiste en el momento en que me pusiste la mano encima». Tras la humillante expulsión de la empresa, Javier y su madre regresaron al lúgubre estudio.
El impacto de la demanda de divorcio y la orden de alejamiento dejó a Javier completamente hundido. Se desplomó en la cama chirriante y se agarró la cabeza con las manos. Todo había sido demasiado rápido, demasiado cruel. Había subestimado a Sofía. Ella no era la gata mansa que él creía poder manejar a su antojo. Era una tigresa que, una vez provocada, atacaba sin piedad. Su madre, tras un largo rato de maldecir, rompió a llorar. «Ay, qué desgracia la mía, con lo que me costó sacar adelante a mi hijo, que llegara a la universidad, que triunfara, y ahora esto, esa bruja nos va a arruinar la vida». Javier no decía nada. Su mente era un caos. Sin dinero, sin casa, y ahora probablemente sin trabajo. Sofía lo había bloqueado todo, dejándolo literalmente en la ruina. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Volver al pueblo? No podía. El que una vez fue un exitoso director de proyectos, no podía aceptar volver a su tierra como un fracasado, convertido en el hazmerreír de sus vecinos. En su desesperación, el llanto de un bebé llegó desde la habitación contigua. Marina intentaba calmar al niño con dificultad. Ese llanto fue como un rayo de luz en la mente de Javier. Claro, aún le quedaba un arma. Un arma que Sofía jamás podría tener. Un hijo. Se levantó de un salto y fue a la habitación de Marina. Al ver al pequeño bebé en brazos de su madre, una intensa esperanza brotó en su interior. «Mamá, deja de llorar», le dijo a su madre con voz firme. «Aún no hemos perdido. Lo tenemos a él», señaló al bebé. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su nieto y pareció comprender. Es verdad, tenemos al heredero, al que continuará nuestro apellido. ¡Es un Montes!». Javier tomó al bebé en brazos. Al sentir el peso de esa pequeña vida, supo que no era solo un hijo, sino su última carta ganadora. Sofía no podía tener hijos. Esa era su debilidad fatal. Por muy rica y poderosa que fuera, a los ojos de gente como su madre, siempre sería una mujer incompleta. Por muy moderna que fuera la sociedad, la preferencia por el hijo varón seguía profundamente arraigada. «¿Quiere el divorcio?». «De acuerdo», dijo Javier, su voz ya tranquila y calculadora, «pero tendrá que compensarnos. Este niño es mi hijo. Aunque nos divorciemos, como esposa, tiene la responsabilidad de pagar su manutención. Le exigiremos una pensión alimenticia desorbitada. Una cantidad que nos permita a los tres vivir a cuerpo de rey para siempre». Su madre, al oírlo, abrió los ojos como platos. «Claro que sí. Hay que sacarle hasta el último céntimo. Con el dinero que tiene, ¿qué le cuesta gastar un poco en su nieto? Ya que ella no puede parirlos, debería estar agradecida de que mi hijo le dé la oportunidad de ser la madre nominal». Marina, sentada en la cama, escuchaba la conversación de madre e hijo con una esperanza renovada. El divorcio le daba igual. A ella solo le interesaba el dinero. Si Javier conseguía una gran suma de Sofía, su vida y la de su hijo, estarían aseguradas. Así, en aquel estudio pequeño y húmedo, 3 personas con sus propias intrigas encontraron un objetivo común. Depositaron todas sus esperanzas en el bebé recién nacido, creyendo que era la llave de oro que les abriría las puertas de la riqueza y el arma definitiva para enfrentarse a Sofía Serrano. Javier contrató a un abogado de bajo coste y empezó a redactar sus exigencias para el juicio de divorcio. No solo pidió una pensión alimenticia, sino que, descaradamente, reclamó también el 50% del patrimonio, alegando su contribución fundamental al crecimiento de la empresa. Con un hijo de su lado, estaba convencido de que tenía las de ganar. Juró que haría que Sofía se arrepintiera de haberlo tratado de esa manera. Semanas después tuvo lugar nuestra primera vista de conciliación por el divorcio. Entré en la sala con una actitud serena y fría. A mi lado estaba Elena, que parecía aún más aguda y segura de sí misma que yo. Enfrente estaba sentado Javier. Había intentado adecentarse, vistiendo el traje menos gastado que le quedaba. A su lado, su madre y un abogado que, a simple vista, parecía falto de experiencia. La sesión comenzó. Después de que el juez leyera el procedimiento, el abogado de Javier fue el primero en hablar. «Señoría», dijo, levantándose con voz pomposa, «estamos aquí para resolver el divorcio entre mi cliente, el señor Javier Montes, y la señora Sofía Serrano. Durante sus 5 años de matrimonio, mi cliente ha sido un esposo devoto, un yerno ejemplar y, sobre todo, una figura clave en el crecimiento de Sol Capital, la empresa que dirige la señora Serrano». Al oír eso, esbocé una sonrisa casi imperceptible. «¿Figura clave? ¡Qué desfachatez!». El abogado continuó, intentando pintar a Javier como un hombre competente y virtuoso. Con su visión estratégica y su excepcional habilidad para los negocios, el señor Montes consiguió cerrar personalmente proyectos por valor de cientos de millones de euros, generando enormes beneficios para la empresa. Sacrificó su tiempo y su esfuerzo,
dedicándose en cuerpo y alma al negocio familiar. No es una exageración decir que la mitad del patrimonio que hoy posee la señora Serrano es fruto de la sangre y el sudor de mi cliente. Javier asentía, fingiendo estar de acuerdo, e incluso puso una expresión de humildad. Su madre infló el pecho y me lanzó una mirada triunfante. Pero el abogado cambió de tono, adoptando uno compasivo. A cambio de tal sacrificio, la señora Serrano fue una esposa fría, obsesionada con su trabajo, que no cumplió con sus deberes naturales como mujer y madre. Esto creó una brecha insalvable en el matrimonio y, para colmo, expulsó sin piedad a su marido y a su suegra de su hogar, congelando todos sus bienes y dejando a mi cliente en una situación de extrema precariedad. Hizo una pausa para crear efecto y, tras recorrer la sala con la mirada, lanzó su petición final. Por estas razones, solicitamos a su señoría que dicte lo siguiente. Primero, que se conceda el divorcio. Segundo, en cuanto al reparto de bienes, solicitamos que el 50% de todo el patrimonio a nombre de la señora Serrano, incluyendo el chalet en La Moraleja, los vehículos de alta gama, los depósitos bancarios y el 50% de las acciones de Sol Capital, sea adjudicado a mi cliente. Es la justa compensación por su dedicación. Al oír la petición, la sala se quedó en silencio por un momento. Incluso el juez frunció el ceño ante tanto descaro. A mi lado, Elena seguía impasible, con una leve sonrisa. El abogado de Javier, como si ya diera la victoria por sentada, se sentó con aire de suficiencia. Javier también me miró. En sus ojos había una mezcla de desafío y regodeo. Creía que menospreciándome y exagerando sus propios méritos conseguiría lo que quería. Pensaba que yo, por mantener las apariencias, aceptaría ceder parte de mi patrimonio para acabar con el asunto discretamente. Se equivocaba. En este juego no iba a ceder ni un milímetro. Cuando el abogado de la parte demandante terminó su alegato, el juez se dirigió a nuestra bancada. ¿Parte demandada? ¿Tienen algo que decir? Elena se levantó con elegancia. No se apresuró a rebatir, sino que dedicó una cortés sonrisa al abogado contrario. Con la venia de su señoría y distinguido colega comenzó, su voz clara, firme y potente. Acabamos de escuchar una versión moderna y conmovedora de un cuento de hadas sobre un marido abnegado y competente. Sin embargo, los cuentos de hadas no suelen ser reales, y la verdad en este caso es, de hecho, todo lo contrario. Javier y su abogado fruncieron el ceño. La parte demandante continuó. Elena alega que el señor Montes logró cerrar proyectos por valor de cientos de millones de euros. A nosotros nos gustaría saber más sobre esos supuestos méritos. Por ello, hemos preparado algunos documentos. Hizo una seña a su asistente. Un grueso dossier fue entregado al juez y a la parte contraria. Señoría, este es un informe financiero y de evaluación de rendimiento de todos los proyectos de Sol Capital de los últimos 3 años, auditado por una firma contable independiente. Elena señaló el documento. Ruego a su señoría y a la parte demandante que se dirijan a la página 15, donde se encuentra el resumen de resultados de los proyectos gestionados directamente por el director de proyectos, el señor Javier Montes. Javier pasó rápidamente a la página 15, y su rostro cambió de color al instante. Elena no le dio tiempo a asimilarlo, y alzó la voz. Según el informe, en los últimos 3 años, el señor Montes gestionó un total de 5 proyectos de inversión. De ellos, 3 resultaron en pérdidas masivas, causando un perjuicio a la empresa de más de 50 millones de euros. Los otros 2 apenas alcanzaron el punto de equilibrio, pero sus costes operativos superaron en un 30% la media. No hubo tales proyectos millonarios que menciona el letrado. De hecho, los proyectos del señor Montes fueron una carga que tuvo que ser compensada con los beneficios de otros departamentos. Un murmullo recorrió la sala. El abogado de Javier, pálido, tartamudeó. Esos datos están manipulados. ¿Manipulados? Elena sonrió con frialdad. Señor letrado, este informe ha sido auditado por una de las 4 grandes firmas contables del mundo. Si usted insiste en que está manipulado, estaremos encantados de citar a declarar a su auditor responsable. ¿O acaso quiere insinuar que su cliente es tan competente que puede engañar a los sistemas de auditoría internacional? El abogado se quedó sin palabras. Javier, con la cabeza gacha, temblaba de rabia y humillación. Pero Elena no había terminado. En cuanto a la supuesta abnegación y sacrificio del señor Montes, también tenemos algo que aclarar. Es cierto que mi clienta, la señora Serrano, es una mujer dedicada a su trabajo, pero es precisamente gracias a su esfuerzo que el señor Montes ha podido disfrutar de un estilo de vida que jamás habría soñado. Presentó otro dossier. Este es el extracto de todas las cuentas y tarjetas de crédito que mi clienta puso a disposición del señor Montes durante los últimos 5 años. Coches, ropa de marca, viajes de lujo,
cenas en restaurantes caros. Todos los gastos fueron cubiertos exclusivamente por mi clienta. Entonces, ¿a qué sacrificio se refiere el señor Montes? ¿Acaso sacrificó su tiempo libre para disfrutar gastando el dinero de su esposa? En ese punto, Javier no pudo más. Se levantó de un salto y señaló a Elena. Tú, no tienes vergüenza. Eres una víbora. Señor Montes, siéntese, ordenó el juez, golpeando con el mazo. Javier tuvo que sentarse, pero la mirada que nos lanzó a Elena y a mí era asesina. Elena sonrió y asestó el golpe final. Y por último, señoría, con respecto a la solicitud de reparto del 50% del patrimonio. Dicha solicitud carece de todo fundamento, porque todos los bienes enumerados por la parte demandante, el chalet, los coches, las acciones de la empresa son bienes privativos de la señora Serrano, adquiridos antes del matrimonio y protegidos por un acuerdo prenupcial debidamente notariado. Según la ley vigente, el señor Montes no tiene derecho a un solo céntimo de ese patrimonio. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. La declaración de Elena cayó como un rayo sobre Javier y su madre. Se quedaron completamente atónitos, incapaces de creer lo que acababan de oír. Su plan de usar sus supuestos méritos para repartirse mi fortuna se había derrumbado por completo en el primer asalto. Las pruebas presentadas por Elena fueron como un jarro de agua fría para Javier y su abogado. El plan de repartir el patrimonio basándose en supuestos méritos se había ido al traste. El inexperto abogado de Javier estaba visiblemente nervioso, con la frente perlada de sudor, incapaz de ofrecer una refutación sólida. Javier mantenía la cabeza gacha, apretando los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La humillación y la rabia lo consumían por dentro. Nunca imaginó que yo estaría tan bien preparada, que no le dejaría ni un resquicio por donde escapar. Viendo que la situación se les iba de las manos, el abogado de Javier cambió de táctica rápidamente. Con el permiso del juez, se levantó de nuevo. Esta vez, su voz no era de suficiencia, sino de compasión. Señoría, comenzó, lanzándome una mirada llena de reproche. Es cierto, esos bienes están a nombre de la señora Serrano. Mi cliente, por el inmenso amor y confianza que le profesaba a su esposa, nunca se preocupó por esas minucias. Él creía que lo de su mujer era también suyo, que todo era para una familia unida. Pero se equivocaba. Hizo una pausa dramática. Lo que mi cliente más anhelaba en este matrimonio no era el dinero ni el estatus. Era un hijo, el calor de un hogar completo. Pero, señoría, la señora Serrano, demasiado absorta en sus negocios, no cumplió con el deber más fundamental de una mujer. No pudo darle un hijo. Sus palabras fueron como una bomba en mitad de la sala. Todas las miradas se clavaron en mí. La madre de Javier aprovechó la oportunidad al instante y comenzó a sollozar de forma lastimera. ¡Ay, qué desgracia la de mi familia! Todas las nueras les dan hijos a sus maridos, pero el mío, que solo soñaba con tener un heredero, no pudo tenerlo. Imagínese el sufrimiento de mi hijo, señoría. El abogado de Javier continuó con voz apesadumbrada. Fue precisamente esa falta de afecto y ese anhelo de ser padre lo que llevó a mi cliente a cometer un error involuntario. Tuvo un hijo fuera del matrimonio. Ese niño no tiene culpa de nada. Necesita un padre y necesita los medios para crecer sano. Mi cliente, tras ser expulsado sin piedad por la señora Serrano, se encuentra en la indigencia y no puede mantenerlo. Llegados a este punto, su objetivo final quedó al descubierto. Por lo tanto dijo, mirando directamente al juez, ya no solicitamos el reparto de bienes. En su lugar, exigimos que la señora Serrano, como esposa, asuma la responsabilidad de mantener al hijo extramatrimonial de su marido. Para garantizar el futuro del niño, solicitamos una indemnización y pensión alimenticia de 5 millones de euros en un único pago. Esta es la responsabilidad y compensación que la señora Serrano debe cumplir por el daño causado a mi cliente. 5 millones. La cifra provocó un nuevo murmullo en la sala. Eso ya no era una pensión alimenticia, era una extorsión en toda regla. Querían usar al niño para sacarme una fortuna. Javier levantó la cabeza y me miró con desafío. Creía que esta era su última carta ganadora. Estaba convencido de que yo, por mantener las apariencias, por la presión social y por el estigma de ser la mujer que no puede tener hijos, aceptaría su demanda. Intentaba asestarme el golpe de gracia usando a su hijo, humillarme y además sacarme dinero. Yo seguía sentada, impasible. Miré de reojo a Elena. Ella también me estaba mirando. Un brillo agudo cruzó sus ojos. Así es, Javier. Este es el momento que estaba esperando. Has entrado tú solo en la trampa que te he tendido. La parte más divertida de la función está a punto de empezar. La descarada exigencia y las acusaciones veladas del abogado de Javier crearon una atmósfera de tensión en la sala. Todos esperaban mi reacción.
Seguramente pensaban que me enfadaría, que rebatiría o que me sentiría humillada. Pero no fue así. Elena se levantó. En su rostro no había ni rastro de ira. Al contrario, lucía una sonrisa indulgente. Con la venia de su señoría dijo, con una voz sorprendentemente serena: «Entendemos perfectamente los sentimientos del señor Montes y su familia. El deseo de tener un heredero es una aspiración legítima». Sus palabras desconcertaron a Javier y a su abogado. No esperaban que aceptáramos su lógica con tanta facilidad. Elena continuó, con un tono aún más empático: «Mi clienta, la señora Serrano, es también una mujer compasiva. A pesar de la grave falta cometida por el señor Montes durante el matrimonio, ella considera que el niño es completamente inocente y merece tener el mejor futuro posible». Al oír esto, la madre de Javier dejó de llorar y una expresión de suficiencia se dibujó en su rostro. Javier también se enderezó, convencido de que yo me había asustado por la presión social y estaba a punto de rendirme. Por lo tanto, dijo Elena, mirando fijamente a Javier, en lo que respecta a la petición de manutención del niño, mi clienta está totalmente de acuerdo. Esta vez, la parte contraria no daba crédito a lo que oía. ¿De acuerdo? ¿Así de fácil? Mi clienta no solo está de acuerdo con la pensión de 5 millones de euros, continuó Elena, y cada palabra que pronunciaba aumentaba el asombro de los presentes, sino que está dispuesta a establecer un fondo fiduciario de 10 millones de euros para el niño, garantizándole una vida holgada hasta que alcance la mayoría de edad. 10 millones de euros. La cifra superaba con creces las expectativas de Javier. Se quedó atónito, y una codicia incontenible brilló en sus ojos. Su madre casi salta de alegría. Creyeron que habían ganado, que habían encontrado mi punto débil. Pero se alegraron demasiado pronto. Después de lanzar el cebo más suculento, Elena, por fin, preparó el golpe de gracia. Sin embargo, dijo, aún con una sonrisa en los labios, pero con una mirada afilada, para garantizar que esta enorme suma de dinero llegue al destinatario correcto, y para proteger los derechos legales y el futuro del niño, tenemos una pequeña exigencia, que no es más que un procedimiento legal estándar. Hizo una pausa, mirando directamente a los expectantes ojos de Javier. Solicitamos al tribunal que ordene una prueba de paternidad, un análisis de ADN, para confirmar la relación biológica entre el señor Montes y el niño. Este es un paso indispensable para completar los trámites legales de creación del fondo fiduciario y asegurar que todo se hace de forma transparente y conforme a la ley. Al oír esta petición, el aire en la sala se congeló. Javier, que aún estaba sumido en la fantasía de los 10 millones de euros, soltó una carcajada al escuchar la exigencia. Nos miró a Elena y a mí con una mezcla de desprecio y lástima. ¿Una prueba de paternidad?, dijo con arrogancia. Por supuesto, adelante. Totalmente de acuerdo. Me preocupaba que no os atrevierais a pedirla. Hacedla cuando queráis. Así le demostraremos a todo el mundo que soy el padre de este niño. Ya veremos con qué cara os quedáis entonces. Pensaba que esta era una oportunidad de oro para humillarme una vez más. Creía que el resultado de la prueba de ADN sería la prueba irrefutable de su virilidad y de mi fracaso. Aceptó nuestra petición de inmediato, sin la menor duda. Su abogado también asintió repetidamente. Señoría, aceptamos plenamente la solicitud de la prueba. El juez me miró y, al ver que tanto Elena como yo seguíamos impasibles, asintió. Muy bien. El tribunal aprueba la solicitud de la prueba de paternidad. Los resultados se harán públicos en la próxima sesión. El juez golpeó con el mazo. La sesión había terminado. Javier y su madre abandonaron la sala con aire triunfal. Creían que la victoria ya estaba en sus manos. Soñaban con los 10 millones de euros y la humillación que yo estaba a punto de sufrir. Mientras los veía marcharse, esbocé una ligera sonrisa. Javier, qué ingenuo eres. No sabes que tu propia confianza y tu arrogancia te han llevado al borde del abismo. La obra que con tanto esmero has montado está a punto de llegar a su fin. Una semana después se celebró la siguiente sesión del juicio. La atmósfera en la sala era más tensa que nunca. Javier y su madre llegaron temprano, incapaces de ocultar su aire de triunfo y expectación. Incluso me dedicó una sonrisa provocadora, como diciendo, «Estás acabada». Marina no había venido. Seguramente estaría en casa, cuidando del bebé y esperando las buenas noticias. Yo mantenía mi expresión serena, como un mar en calma. A mi lado, Elena ordenaba tranquilamente sus papeles, lanzando de vez en cuando una mirada significativa a la bancada contraria. El juez entró y la sala se puso en pie y volvió a sentarse. Tras los procedimientos habituales, comenzó a hablar con voz solemne. Hoy,
Este tribunal procederá a anunciar los resultados de la prueba de paternidad por ADN realizada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entre el señor Javier Montes y el menor nacido de la señora Marina Gil. Tomó un sobresellado con cuidado. Toda la sala contuvo la respiración. Javier infló el pecho y se enderezó, listo para recibir su momento de gloria. Su madre juntó las manos frente al pecho, rezando en un murmullo. El juez abrió lentamente el sobre y sacó el informe. Le echó un vistazo y frunció ligeramente el ceño. Una evidente sorpresa cruzó su rostro. Este cambio provocó una ligera inquietud en Javier, pero rápidamente la desechó, atribuyéndola a sus propios nervios. Tras unos segundos de silencio que parecieron una eternidad, el juez carraspeó y leyó el resultado en voz alta. Cada palabra resonó con claridad en toda la sala. Basándose en el análisis de ADN de las muestras proporcionadas, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirma que el señor Javier Montes no es el padre biológico del menor en cuestión. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. No es el padre biológico. Esas 5 palabras cayeron como 3 rayos sobre la cabeza de Javier. La sonrisa triunfante que tenía en los labios se congeló y luego se hizo añicos. Su rostro pasó del rojo al blanco y luego al azul. Con los ojos desorbitados miraba fijamente al juez, incapaz de creer lo que acababa de oír. No. No puede ser, murmuró, con la voz perdida. Es imposible. Hay un error. Tiene que haber un error. Su madre a su lado también se había quedado petrificada, sin entender lo que pasaba. Sacudió a su hijo del brazo con fuerza. Javier, ¿qué dice el juez? Hay un error, ¿verdad? Es mi nieto. La sala se llenó de murmullos. Todas las miradas se centraron en Javier, una mezcla de curiosidad, lástima y burla. «Silencio», ordenó el juez, golpeando con fuerza el mazo. Miró a Javier con severidad. Este es el resultado oficial de un organismo forense, con todas las firmas y sellos pertinentes. No hay posibilidad de error. ¿Lo ha entendido bien, señor Montes? Javier no oía nada. Sus oídos zumbaban, y el mundo a su alrededor parecía girar y derrumbarse. Había apostado todo a ese hijo, a ese heredero tan anhelado. Lo había utilizado como arma para enfrentarse a mí, para extorsionarme, para humillarme. Y ahora, esa misma arma se había vuelto contra él y le había atravesado el corazón. El niño no era suyo. Entonces, ¿qué era él? ¿Un cornudo que había criado al hijo de otro? ¿Un idiota al que le habían puesto los cuernos? Esta verdad era mucho más cruel que el hecho de que yo le hubiera congelado los bienes o lo hubiera echado de casa. Destruía por completo su orgullo y su masculinidad. Lo había perdido todo: esposa, casa, dinero, trabajo. Y ahora, incluso el hijo del que estaba tan orgulloso no era suyo. Se desplomó en la silla, como si se hubiera quedado sin huesos. Me miró. En sus ojos ya no había provocación, sino pánico, desesperación y un odio extremo. Yo simplemente lo observé, sin emoción. Por primera vez en todo el juicio, las comisuras de mis labios, hasta entonces rígidas, se curvaron en una sonrisa de victoria. Javier, este es el precio de tu traición y tu estupidez. El juicio terminó en medio del caos. Javier, casi fuera de sí, gritaba que los resultados estaban manipulados, que yo había comprado al laboratorio con dinero. Pero frente a los sellos rojos y las firmas del Instituto Forense, sus palabras eran inútiles. Él y su madre fueron escoltados fuera de la sala por los agentes judiciales, en una estampa patética. Elena y yo nos marchamos con calma. «Vaya culebrón», comentó Elena con sorna. «Es la primera vez que veo a un demandante cavarse su propia tumba de una forma tan espectacular». Yo me limité a sonreír levemente. Solo fue víctima de su propia arrogancia y codicia. Sabía que Javier no se quedaría de brazos cruzados. Iría a buscar a Marina para pedirle explicaciones, y yo estaba deseando ver el siguiente acto de su drama. Efectivamente, nada más salir del juzgado, Javier no volvió a su estudio, sino que cogió un taxi directo a donde se alojaba Marina. Ya no le quedaba ni una pizca de cordura. La rabia y la humillación lo habían convertido en una bestia. Entró en el apartamento de una patada. Marina, que estaba dándole el biberón al bebé, se sobresaltó al ver su aspecto furioso. «Javier, ¿por qué tan pronto? ¿Ha ido todo bien?» «¿Bien?», rugió Javier, con los ojos inyectados en sangre. Sacó del bolsillo el informe de la prueba de ADN y se lo tiró a la cara. «Toma, lee esto. Mira lo que has hecho». Marina cogió el papel con manos temblorosas. Al leer las palabras «no es el padre biológico», su rostro perdió todo el color. «No, no puede ser. Esto es imposible. Tiene que haber un error», tartamudeó, pero el pánico en sus ojos la delató. «¿Un error?».
Javier la agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. ¿Aún te atreves a decir que es un error? Dime, ¿de quién coño es este crío? Habla. Ante la violencia de Javier, Marina sintió un miedo atroz. Rompió a llorar. No lo sé. De verdad que no lo sé. ¿No lo sabes? Javier se enfureció aún más, apretándole los hombros hasta casi romperle los huesos. ¿Te acuestas con otro y no sabes de quién es el hijo? ¿Me tomas por imbécil? Sometida a la presión y la violencia, Marina finalmente se derrumbó y, entre lágrimas, lo confesó todo. Es verdad, no estaba segura. No sabía si era tuyo. O de él. ¿De él? ¿Quién es él? Mi exnovio, sollozó Marina. Era rico, pero su familia se oponía a lo nuestro. Cuando rompimos te conocí a ti. Me tratabas bien, y vi que tu mujer era una empresaria rica, así que pensé que a tu lado tendría un futuro. Era una farsa planeada. O sea que mientras estabas conmigo, ¿seguías viéndote con ese tipo? Preguntó Javier con la voz temblando de ira. Marina asintió, llorando desconsoladamente. Lo siento. Cuando supe que estaba embarazada, no sabía de quién era el hijo. Pero tu madre quería un nieto. Me dijo que si le daba un varón, me daría todo lo que quisiera. Y como parecía que ibas a conseguir la fortuna de tu mujer, me la jugué. No pensé que acabaría así. Cállate, gritó Javier, empujándola bruscamente sobre la cama. Se quedó de pie, jadeando. Sentía que se le habían ido todas las fuerzas. Había sido un simple peón en el juego de ajedrez de ella. Un segundo plato. Un idiota que había estado criando al hijo de otro. El dulce amor, la frágil vulnerabilidad, todo había sido una actuación. Ella nunca lo había amado de verdad. Solo había amado el dinero y el estatus que él podía proporcionarle. Javier se echó a reír, una risa histérica y desolada. Se reía de su propia estupidez. Había abandonado a una esposa brillante y rica que se lo había dado todo, para correr detrás de una mujer astuta y manipuladora. A cambio de un amargo engaño, lo había perdido todo. Su farsa de amor había llegado a su fin, revelando la verdad más cruda y miserable. La verdad sobre el niño, revelada en el juzgado, fue el golpe de gracia que destrozó a Javier por completo. Se quedó mirando al vacío, inmóvil como una estatua sin alma. Todos sus planes y esperanzas se habían desvanecido como el humo. No solo había fracasado, sino que se había convertido en el hazmerreír más patético. El juez, con un golpe de mazo, lo devolvió a la realidad. Lo miró con severidad, aunque con un atisbo de compasión, y dictó la sentencia final. Revisados los autos, las pruebas y las declaraciones de las partes, este juzgado de familia de Madrid dicta la siguiente sentencia. La sala guardó un silencio absoluto. Primero, se estima la demanda de divorcio interpuesta por el señor Javier Montes contra la señora Sofía Serrano. A partir de hoy, el vínculo matrimonial entre ambos queda oficialmente disuelto. Javier no reaccionó. El divorcio, que una vez consideró una vía para liberarse de mí y quedarse con mi patrimonio, era ahora una amarga realidad. El juez continuó, sin cambiar de tono. Segundo, en cuanto a los bienes, se reconoce legalmente que todos los activos de alto valor, incluyendo el inmueble, los vehículos y las participaciones empresariales, son bienes privativos de la señora Sofía Serrano, adquiridos con anterioridad al matrimonio. Por lo tanto, se desestima en su totalidad la petición de la parte demandante de un reparto del 50% del patrimonio. El señor Javier Montes no tiene derecho a participación alguna sobre dichos bienes. La madre de Javier, sentada en la parte de atrás, casi se desmaya al oírlo. A pesar de todas sus maldiciones y lágrimas, no podía creer que su hijo no fuera a recibir ni un solo céntimo. Su sueño de convertirse en la suegra de una mujer rica, de vivir en un chalet y de montar en coches de lujo, se había hecho añicos. Pero lo peor estaba por llegar. Tercero, dijo el juez, mirando directamente a Javier con una voz especialmente severa. En base a las pruebas presentadas por la parte demandada, incluyendo las fotografías de las lesiones y las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital, este tribunal considera probado que el señor Javier Montes ejerció violencia doméstica contra la señora Sofía Serrano. Este acto constituye una grave infracción que ha causado un perjuicio físico y moral a la víctima. Javier se estremeció y levantó la cabeza. El pánico se reflejó en sus ojos. Por consiguiente, el tribunal condena al señor Javier Montes a indemnizar a la señora Sofía Serrano con la cantidad de 500.000 euros. 500 euros en concepto de daños morales. Dicha cantidad deberá ser abonada en un plazo de 30 días desde que la sentencia sea firme. 500.000 euros. La cifra fue el último martillazo que cayó sobre Javier. No solo no iba a recibir dinero,
sino que tenía que pagar una indemnización millonaria. Para él, que estaba en la ruina, 500.000 euros era una cantidad astronómica. No, me opongo, gritó Javier, poniéndose en pie como un loco. No tengo dinero. ¿De dónde voy a sacarlo? Esa mujer me lo ha quitado todo. Quiere matarme. ¡Silencio!, ordenó el juez golpeando con fuerza el mazo. Tiene un plazo de 15 días para recurrir. El incumplimiento de esta sentencia acarreará las consecuencias legales pertinentes. Se levanta la sesión. El juez se levantó y se marchó, dejando atrás a un Javier hundido y una sala llena de murmullos. Lo había perdido todo. Esposa, casa, coche, dinero, trabajo. Incluso el hijo del que tan orgulloso estaba no era de su sangre. Y ahora además tenía una deuda millonaria. De ser un exitoso director de proyectos que vivía a cuerpo de rey, había pasado a ser un indigente endeudado y el hazmerreír de todo el mundo. Salí del juzgado con Elena, con total naturalidad. Al pasar junto a Javier, ni siquiera lo miré. Para mí, ya era un completo desconocido, un recuerdo sucio que debía ser borrado. Su madre, al verme pasar, intentó abalanzarse sobre mí, gritando e insultando. «Zorra, has arruinado a mi hijo. Víbora, ojalá te mueras». Pero antes de que pudiera tocarme, los agentes judiciales la detuvieron. Seguí caminando sin mirar atrás. Sus insultos eran ahora para mí como el viento que roza mis oídos. Al salir del juzgado, la deslumbrante luz del sol de verano me recibió. Respiré hondo. Sentía el pecho extrañamente ligero. La guerra había terminado, y yo había ganado. Pero no era una victoria alegre. Era simplemente el punto final necesario a un error del pasado. A partir de ahora, Javier Montes y su familia no tendrían nada que ver con mi vida. Él tendría que enfrentarse solo a las consecuencias de sus actos. Sin dinero, endeudado y criando al hijo de otro. Esa era sin duda la sentencia más justa para un traidor. La vida sin Sofía Serrano fue para Javier peor que el infierno. No solo se había quedado sin un céntimo, sino que arrastraba una deuda de $500.000 de euros. Marina Gil, al ver que Javier ya no tenía ningún valor, contactó rápidamente con su adinerado exnovio, lo abandonó con el niño y todo el caos, y desapareció. Para sobrevivir y pagar la leche del bebé, Javier tuvo que aceptar todo tipo de trabajos precarios. El hombre que una vez vestía trajes de marca y conducía coches de lujo ahora descargaba mercancías en el puerto y hacía de peón en obras. Esta cruda realidad casi lo vuelve loco. En su desesperación extrema, Javier volvió a pensar en mí. Recordó su vida de lujos. Recordó mi supuesta debilidad. Se convenció de que yo solo estaba enfadada y que, si él se mostraba sinceramente arrepentido, me ablandaría. Decidió jugárselo todo a una última carta. La compasión. Una tarde de lluvia torrencial, Javier se presentó con su madre en el edificio de Sol Capital. En lugar de su aspecto desaliñado anterior, llevaba la ropa más limpia que le quedaba, aunque vieja y gastada. Fueron detenidos por la seguridad en el vestíbulo del primer piso. Lo siento, la señora Serrano ha dado órdenes de no dejarles pasar. Pero Javier estaba preparado para esto. En lugar de montar un escándalo, de repente, se arrodilló en medio del concurrido vestíbulo. «Por favor, se lo ruego», gritó con una voz ronca y lastimera. «Déjenme verla. Solo quiero pedirle perdón. Sé que he hecho mal. Muy mal». Su acto atrajo inmediatamente la atención de todos en el vestíbulo. Empleados de otras empresas, clientes que entraban y salían, todos se detuvieron a mirar. Su madre se unió al instante a la actuación. Se dejó caer al suelo y comenzó a llorar y a lamentarse, contando la historia del sufrimiento de su hijo y la maldad de su exnuera. «Mi nuera es rica y ha abandonado a mi hijo. Lo desprecia porque es pobre. ¿Dónde se ha visto a una mujer tan desalmada?». Con la actuación de madre e hijo, el vestíbulo se convirtió en un caos. Los guardias de seguridad no sabían qué hacer. No podían tratar con dureza a un hombre arrodillado y a una anciana llorando. La noticia no tardó en llegar a mis oídos. Marta entró corriendo, con cara de preocupación. «Señora Serrano, el señor Montes y su madre están montando un escándalo en el vestíbulo. Se ha arrodillado y no se mueve de ahí». Yo estaba revisando un informe de proyecto. Al oír la noticia, ni siquiera levanté la vista. «Déjelos», dije con frialdad. «Que actúen. Quiero ver cuánto aguantan». Pero Javier fue más persistente de lo que pensaba. A pesar de la lluvia cada vez más intensa y de las miradas de desaprobación de la gente, permaneció arrodillado durante 2 horas. Estaba pálido, empapado, con un aspecto verdaderamente patético. Finalmente, decidí poner fin a esa farsa. No quería que la imagen de la empresa se viera perjudicada por unos desgraciados. Me levanté y bajé directamente al vestíbulo. Mi aparición provocó un murmullo aún mayor entre la multitud. Javier, al verme, sus ojos se iluminaron como si viera a su salvadora. Se arrastró de rodillas hacia mí, intentando agarrarme las piernas.
Sofía, Sofía, por favor. Levantó la cabeza, su rostro demacrado cubierto de lluvia y lágrimas. Perdóname, solo esta vez. He sido un cabrón, una bestia. No debí pegarte, no debí traicionarte. Comenzó a bofetearse a sí mismo. Los golpes sonaban secos y fuertes. Mira, ya he pagado por ello. Lo he perdido todo. Mi vida no es vida. Sofía, todavía te quiero. ¿No podemos volver a empezar? Te prometo que nunca más te haré daño. Seré tu esclavo para siempre. Una actuación tan patética. Quizás la antigua yo se habría ablandado, pero la yo de ahora tenía el corazón de piedra. Di un paso atrás para evitar sus manos sucias. Miré al hombre arrodillado a mis pies con una mirada impasible. Señor Montes, levántese. No ensucie el suelo de este edificio. Mi voz fría lo dejó atónito. ¿Qué me quieres? Solté una risa burlona. No, tú no me quieres a mí. Querías la vida de lujo que yo te proporcionaba. Ahora que lo has perdido todo, ¿vuelves con esta actuación? ¿No es así? No, no es verdad, se apresuró a negar. Te quería de verdad. Basta, lo corté. Estoy harta de oír esa frase. Lo nuestro se acabó el día que me pusiste la mano encima. Da gracias de que no te haya denunciado por difamación y agresión. Me dirigí al jefe de seguridad. Saquen a estas dos personas de aquí. Si siguen montando escándalo, llamen a la policía. Tras decir esto, me di la vuelta, sin darle oportunidad de decir nada más. Sofía, no te vayas, gritó Javier desesperado mientras los guardias se lo llevaban. Sofía, eres una mujer sin corazón. Te arrepentirás. Te juro que te arrepentirás. No me arrepentiré. El que se arrepentirá serás tú, Javier. Te arrepentirás el resto de tu vida. Tras la humillante expulsión de la empresa, la vía de apelar a mi compasión quedó completamente cerrada para Javier. La desesperación se convirtió en rabia. Una persona acorralada a menudo recurre a la locura, y Javier no fue la excepción. Se decantó por su última táctica, la amenaza y la extorsión. Unos días después, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El remitente era Javier. El contenido ya no eran súplicas lastimeras, sino una amenaza descarada. Sofía, no lleves a la gente al límite. Sé que lo que más temes es perder tu reputación. Tu fondo de inversión está en pleno crecimiento. ¿Cómo reaccionarían los inversores si empezaran a circular rumores de que la vida privada de su consejera delegada es un caos, que trató a su exmarido con una crueldad despiadada o, peor aún, que hay secretos empresariales turbios? Continuó. Yo también fui director de proyectos. Conozco algunos de tus secretos. No querrás que acaben en la portada de los periódicos, ¿verdad? Dame 10 millones de euros. Considéralo un pago por mi silencio. En cuanto reciba el dinero, desapareceré de tu vida para siempre. Si no, no me culpes por no tener en cuenta nuestro pasado. Leí el correo y no pude evitar reírme. ¿Secretos empresariales? ¿Qué secretos iba a conocer si lo único que sabía hacer era arruinar proyectos? Se sobreestimaba demasiado, y en cuanto a mi reputación, ¿de verdad creía que unos rumores infundados podrían hundirme? No respondí al correo. Mi silencio pareció enfurecer a Javier. Al día siguiente, envió otro, esta vez adjuntando algunos documentos que él consideraba pruebas. No eran más que unos viejos planes de proyecto que él había interpretado de forma malintencionada. Esto es solo el principio, Sofía. Te doy 3 días para pensarlo. Si en 3 días no hay 10 millones de euros en mi cuenta, estos documentos se enviarán a todos los principales medios de comunicación de Madrid. Decidí que era hora de poner fin a esta farsa de una vez por todas. No podía permitir que una sanguijuela como Javier siguiera pegada a mi vida. Acepté reunirme con él en una cafetería apartada. Esperaba que esta fuera la última vez que tuviera que verle la cara. Javier llegó a la cita con aire de suficiencia. Creía que tenía mi punto débil en sus manos. ¿Qué? ¿Lo has pensado bien? Se burló, sentándose frente a mí. No dije nada. Simplemente saqué una tablet, la puse sobre la mesa y giré la pantalla hacia él. Antes de hablar de los 10 millones, creo que hay algo que deberías ver. En la pantalla se estaba reproduciendo un video. Era la grabación de las cámaras de seguridad del hospital de aquel día. El video mostraba claramente, desde todos los ángulos, la escena en la que Javier me gritaba, me insultaba y me abofeteaba sin piedad. El rostro de Javier cambió de color al instante. Tú, ¿de dónde has sacado esto? No necesitas saberlo, respondí con frialdad. Solo necesitas saber que si este video llega a la policía, serás acusado de un delito de lesiones.
¿Unos cuantos años de cárcel serían suficientes? Se quedó sin palabras. Sin darle tiempo a recuperarse, abrí otro archivo. Esta vez era una grabación de audio. Tranquila, mamá. Que se vaya de viaje es la oportunidad perfecta para llevar a Marina a la clínica. Cuando vuelva, todo habrá pasado. Luego, poco a poco, buscaré la forma de hacerme con la empresa y echarla de casa. Es una mujer y no puede tener hijos. Sin un heredero, tarde o temprano, lo perderá todo. Era la voz de Javier, hablando con su madre por teléfono la noche que lo oí por casualidad. Lo había grabado en secreto. Esta era mi verdadera carta ganadora. Al oír su propia voz, su propia y sucia conspiración, Javier se derrumbó por completo. Su rostro se volvió blanco como el de un cadáver, y todo su cuerpo temblaba. Me miró. En sus ojos ya no había arrogancia, sino un terror extremo. Tú. No podía articular palabra. Apagué la tablet y la guardé en el bolso. Lo miré directamente a los ojos y, con una voz tan fría como el hielo pero llena de poder, le dije: «Señor Montes, ¿qué cree que tiene en sus manos? Lo que usted llama secretos, para mí no son más que una broma, pero lo que yo tengo es más que suficiente para mandarlo a la cárcel. ¿Entiende lo que quiero decir?». Asintió frenéticamente, con la espalda empapada en sudor frío. 10 millones de euros, me reí, ahora te daré a elegir. Una opción. Coge este dinero, saqué de la cartera un fajo de billetes, unos cuantos miles de euros, y lo tiré sobre la mesa. Vete a la otra punta del mundo, y no vuelvas a aparecer en mi vida. Segunda opción. Nos vemos en comisaría. Elige. Javier miró el fajo de billetes sobre la mesa y luego a mí, con los ojos llenos de pánico. Sabía que había perdido, una derrota miserable e irreversible. Con manos temblorosas, agarró el dinero, se lo metió en el bolsillo y se levantó, tambaleándose. No se atrevió a mirarme a los ojos. Elijo la primera opción. Tras decir esto, salió corriendo de la cafetería como si huyera del diablo. Me quedé sola, terminando mi café ya frío. La última función había terminado. Ese hombre desaparecería de mi vida para siempre. Una vez que Javier desapareció por completo de mi vida, sentí como si el aire a mi alrededor fuera más puro. Sin embargo, sabía que para empezar de verdad una nueva vida, debía limpiar a fondo las huellas del pasado. Lo primero que hice fue poner a la venta el chalet de La Moraleja. Era una casa preciosa, un regalo de mis padres, pero contenía demasiados recuerdos dolorosos. Cada rincón me recordaba la presencia de Javier y los días de una falsa felicidad que una vez creí real. No quería vivir en un espacio acechado por la sombra de la traición. Elena se sorprendió un poco con mi decisión. ¿Estás segura, Sofía? Es una casa magnífica. Totalmente segura, respondí con firmeza. Necesito un comienzo completamente nuevo. Si me la quedo, nunca podré pasar página. No me importaba venderla por más o por menos. Solo quería deshacerme de ella rápidamente. Gracias a su ubicación privilegiada y a su diseño de lujo, la casa encontró un nuevo dueño en poco tiempo. El día que firmé el contrato, no sentí ni una pizca de pena, solo una inmensa sensación de liberación, como si me hubiera despojado de un pesado caparazón que me había oprimido durante años. A continuación, decidí llevar a cabo una profunda reforma en Sol Capital. El caso de Javier, el director de proyectos, había puesto de manifiesto las lagunas en nuestro sistema de gestión de personal y evaluación del rendimiento. No podía permitir que algo así volviera a ocurrir. Convoqué una reunión de emergencia con todos los directivos y jefes de departamento. Cuando entré en la sala de juntas, la gente pareció un poco sorprendida. Últimamente, debido a mis asuntos personales, había delegado mucho trabajo en mis vicepresidentes. Algunos habían empezado a difundir rumores maliciosos, diciendo que mis problemas familiares me habían hecho descuidar el trabajo y que mi posición se tambaleaba. Hoy iba a callar todos esos rumores. Me presenté ante ellos con un traje de oficina elegante y autoritario. Mi expresión era fría, y recorrí la sala con una mirada penetrante. «Buenos días a todos», comencé, mi voz firme y clara. «No he convocado esta reunión para hablar del pasado. El pasado debe quedar atrás. Hoy vamos a hablar del futuro de Sol Capital». Anuncié una estrategia de crecimiento completamente nueva, un plan ambicioso y audaz centrado en la inversión en alta tecnología y en los mercados globales. Analicé en profundidad el potencial, los riesgos y la hoja de ruta para su ejecución. Cada cifra, cada gráfico, cada argumento que presentaba era agudo, lógico y convincente. La sala de juntas se escuchaba en un silencio sepulcral. Su sorpresa inicial se fue transformando en admiración. Estaban viendo a una Sofía Serrano completamente diferente. No a la mujer atormentada por sus problemas familiares, sino a la líder del mundo de los negocios, llena de sabiduría, audacia y determinación.
Para ejecutar esta estrategia continué. Necesitamos una organización eficiente y limpia. Por lo tanto, a partir de hoy, voy a reestructurar por completo el sistema de evaluación del rendimiento, KPI, en todos los niveles. Desde los empleados hasta los jefes de departamento, cada puesto será reevaluado en función de su capacidad real y sus resultados. Los que trabajen bien serán promocionados y recompensados. Los que no cumplan con las expectativas pueden irse. Sol Capital no es un lugar para holgazanes. Ante mi declaración tajante, algunos a los que les picaba el tema cambiaron de color, pero la gran mayoría mostró una expresión de entusiasmo. Vieron un nuevo futuro y nuevas oportunidades para la empresa y para ellos mismos. La reunión terminó con un apoyo unánime y un gran optimismo. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala, contemplando el impresionante paisaje de Madrid a través del enorme ventanal. La tormenta había pasado. Las cenizas de mi matrimonio fracasado, lejos de enterrarme, me habían hecho renacer, más fuerte y sólida que nunca. El pasado estaba zanjado, y el futuro se abría de par en par ante mí. Y yo, Sofía Serrano, estaba lista para conquistarlo. Medio año pasó en un abrir y cerrar de ojos. El bochornoso verano de Madrid dio paso a un suave clima otoñal. Mi vida, después de la terrible tormenta, había encontrado por fin la calma. Ya no vivía en el chalet de La Moraleja. Lo había vendido con decisión, junto con sus sucios recuerdos. Ahora vivo en un ático en el centro de la ciudad, con una vista panorámica del brillante skyline de Madrid. Es más pequeño, pero es completamente mío, sin rastro del pasado. Cada mañana me levanto a las 6, no por la presión del trabajo, sino para dedicar una hora a mi clase de yoga. He aprendido a respirar profundamente, a sentir mi paz interior. Mi instructora dice que mi energía ha cambiado mucho. Ya no hay una defensa afilada, sino una calma y una fuerza que emana desde dentro. El trabajo en Sol Capital, tras la enérgica reforma, ha entrado en una fase vibrante. Los audaces proyectos que propuse al principio se encontraron con no pocas dudas, pero ahora están generando enormes beneficios, acallando todas las especulaciones y reafirmando mi sólida posición. Ya no necesito esforzarme por demostrar nada. Mi capacidad y mis resultados son la respuesta más contundente. Los fines de semana ya no me entierro en el trabajo. Paso tiempo con mis padres, comiendo su comida casera y escuchando sus historias. Al verme completamente recuperada de la sombra de mi matrimonio fallido, ellos también se han quedado tranquilos. Mi padre, que ha pasado toda su vida en el mundo de los negocios, me dio una palmada en el hombro y me dijo: «Hija mía, ahora sí que te has convertido en una verdadera adulta. Esta tarde he quedado con Elena en una tranquila tetería. Mi mejor amiga sigue igual de aguda y enérgica. Mira», te dijo Elena, dando un sorbo a su té y recorriéndome de arriba abajo. «No hay mujer más guapa que la que no le pertenece a nadie. Con esa aura, hasta yo me enamoraría». Solté una carcajada. «No seas exagerada. Es solo que estoy más tranquila». «No es solo tranquilidad», dijo Elena con una mirada sincera. «Es libertad. Antes, por muy fuerte que fueras, siempre tenías esa atadura invisible llamada Javier Montes. Siempre tenías que pensar en sus sentimientos, en guardar las apariencias por él, pero ahora vives solo para ti. La de ahora es la verdadera Sofía Serrano». Reflexioné en silencio sobre sus palabras. Era cierto. Antes vivía para el amor, para un hombre que no lo merecía. Me había puesto yo misma las cadenas, me había agotado a mí misma. Ahora que esas cadenas se habían roto, me daba cuenta de lo amplio y azul que era el mundo exterior. «Gracias, Elena. Sin ti, no habría superado todo esto tan fácilmente. Entre nosotras no hacen falta las gracias», sonrió Elena. «Verte bien es la mejor recompensa para mí. Por cierto, ¿hay algún hombre que haya llamado la atención de nuestra consejera delegada últimamente?» Negué con la cabeza. «Aún no pienso en eso. De momento, quiero disfrutar de esta vida de soltera. El amor ya no era lo más importante para mí. Si no lo tenía, no pasaba nada. Había aprendido a darme la felicidad a mí misma. No necesitaba depender de nadie para sentirme completa». Seguimos charlando un buen rato. La suave luz del sol de la tarde entraba por la ventana, tiñéndolo todo de un tono dorado. Mirando a la gente que caminaba ajetreada por la calle, sentí una extraña paz. La tormenta de verdad había pasado. Solo quedaba un cielo despejado y una nueva vida esperándome. Mi vida transcurría con esa nueva serenidad, centrada en mi trabajo, en mi bienestar y en las personas que quería. El nombre de Javier Montes y los recuerdos asociados a él parecían haber sido relegados a un rincón polvoriento de mi mente, cubiertos por el denso manto del tiempo. No era un olvido forzado, sino una simple indiferencia. Para mí, era menos que un extraño.
Sin embargo, un día, durante una cena de gala para empresarios, escuché por casualidad una historia. Quien la contaba era el señor Ibáñez, un socio de toda la vida. Estaba hablando con otros sobre el hijo del presidente del grupo inmobiliario Acosta. ¿No se han enterado?, dijo el señor Ibáñez en voz baja, con una expresión divertida. El hijo del viejo Acosta ha tenido que lidiar con un lío de faldas de los gordos. Resulta que la amante a la que mantenía, una chica muy joven, le puso los cuernos con otro y se quedó embarazada de él. Y el pobre se enteró después de que naciera el niño. Dicen que el joven Acosta se puso hecho una furia y mandó a sus matones a darle una paliza al tipo ese para que aprendiera la lección. Yo, que estaba cerca con una copa de vino en la mano, me detuve un instante al oírlo. La historia me resultaba vagamente familiar. Otro de los presentes preguntó con curiosidad: ¿de verdad? ¿Y quién es ese tipo con tan pocas luces? Pues por lo que se cuenta, antes le iba bastante bien. Era algo así como director en la empresa de su exmujer, continuó el señor Ibáñez, con un tono de desprecio. Pero el muy idiota la engañó y la mujer lo echó a la calle con lo puesto. Se quedó sin un duro, y en su desesperación, se lió con la amante del joven Acosta para ver si sacaba tajada. Y el tonto se creyó que el hijo era suyo. Es el hazmerreír de toda la ciudad. Aunque el señor Ibáñez no dijo el nombre, supe al instante que estaban hablando de Javier Montes, exmujer consejera delegada, infidelidad, ruina, confusión con el hijo de otro, todos los detalles encajaban a la perfección. Así que eso era. Después de que yo lo destapara todo, Marina Gil había sido descubierta por su verdadero amante, el hijo del presidente Acosta. Y el pobre cornudo, Javier, se había convertido en el saco de boxeo para su ira. Podía imaginarme por lo que habría pasado Javier. Palizas, humillaciones y amenazas para que mantuviera la boca cerrada. No sentí ni satisfacción ni lástima, solo una extraña calma. Era el final que se merecía. Cada uno cosecha lo que siembra. El karma nunca se equivoca. Él había usado la violencia contra mí, y ahora la violencia se había vuelto contra él. Un ciclo que él mismo había iniciado y cuyas consecuencias ahora tenía que asumir. Me di la vuelta en silencio y salí al balcón. La brisa nocturna de Madrid soplaba suavemente. Di un sorbo a mi vino. Un sabor amargo se extendió por mi boca. Unos días después, recibí una llamada de Elena. «Sofía, ¿te has enterado?» «Lo de Javier Montes». «Sí, algo he oído», respondí con naturalidad. «Ya me lo imaginaba», rió Elena. «Me lo ha contado un amigo de la policía. Le rompieron varias costillas y ha huido al pueblo. Está endeudado hasta las cejas y ha tenido que vender la casa familiar para pagar lo que debe. Su madre, por lo visto, sufrió un colapso por el disgusto y está postrada en la cama. Realmente, cada uno recoge lo que siembra». «Sí», respondí, sin emoción. «¿No sientes ni un poco de satisfacción?», preguntó Elena. Guardé silencio un momento y luego dije: «No, Elena, ya no siento nada. Lo que le pase a ese hombre, si vive o muere, ya no me importa. Es solo un capítulo de un libro viejo. Y yo pasé página hace mucho tiempo». Era cierto. Por muy miserable que fuera la vida de Javier, ya no tenía nada que ver conmigo. Había malgastado demasiado tiempo y emociones en una persona que no lo merecía. Ahora solo quería centrarme en mi vida y en las personas que de verdad me querían. La noticia sobre el traidor fue solo una brisa pasajera, incapaz de alterar la calma de mi corazón. Para celebrar el éxito de un gran proyecto, decidí regalarme a mí y a todos mis empleados unas vacaciones que combinaban el voluntariado. Nuestro destino era un pueblo de la Sierra de Gredos, un lugar de paisajes preciosos, pero donde la vida de sus habitantes seguía siendo difícil. Llevamos cajas llenas de libros, ropa y material escolar para los niños de la escuela local. Ver a aquellos niños, con sus ropas gastadas y corriendo descalzos, con los ojos iluminados de alegría al recibir un pequeño regalo, llenó mi corazón de una calidez indescriptible. A veces, la felicidad era así de simple. Mientras todos jugaban con los niños y repartían los regalos, me fijé en una niña acurrucada en un rincón del patio de la escuela. Estaba pálida y tenía la frente perlada de sudor. Me acerqué rápidamente y le puse la mano en la frente. Ardía. La niña tenía mucha fiebre. «¿Estás bien, pequeña?», le pregunté preocupada. Ella solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de miedo. Los maestros me explicaron que el centro de salud estaba demasiado lejos y el camino era malo, por lo que era difícil llegar. Mientras no sabía qué hacer, un hombre salió de la pequeña enfermería de la escuela. Llevaba una bata blanca, gastada pero limpia y bien planchada. Era alto y delgado, con un rostro de facciones marcadas que transmitía calma y confianza. «La niña tiene la fiebre alta», dijo, su voz grave y serena.
Rápidamente, le tomó la temperatura y sacó un antitérmico de su maletín médico. Tranquila, es solo una gripe fuerte. Con la medicina y un poco de descanso, se pondrá bien. Con mucha paciencia y delicadeza le dio la medicina a la niña. Solo cuando se durmió se giró hacia mí. Gracias por haberla visto. Soy David Cano. Estoy aquí como médico voluntario. Me tendió la mano con una sonrisa amable. Hola, soy Sofía Serrano. Le estreché la mano. Su palma era cálida y firme. ¿Es usted el médico de aquí? Solo vengo los fines de semana, explicó. Entre semana trabajo en un hospital público en Madrid, pero la situación sanitaria aquí es muy precaria, así que vengo a ayudar cuando puedo. Lo miré y sentí un profundo respeto nacer en mi interior. En esta sociedad llena de competencia y cálculo, todavía había gente como él, dispuesta a dedicar su tiempo y esfuerzo a una causa tan humilde y significativa. Era completamente diferente a los hombres que yo solía tratar, siempre con sus trajes impecables y sus grandes discursos. Es usted admirable, dije con sinceridad. David se limitó a sonreír. No es para tanto. Ayudar a los demás también es una alegría, como ustedes. Los regalos que han traído son una gran alegría para estos niños. Hablamos un rato más. Me contó sobre la vida de la gente de allí, sobre las dificultades que enfrentaban. Yo le hablé de mi trabajo, de los proyectos de inversión que impulsaba. Veníamos de mundos completamente diferentes, pero encontramos un punto en común en nuestra forma de ver la vida y en nuestros valores humanos. Cuando nuestro grupo se preparaba para marcharse, David me acompañó hasta la puerta. Ha sido un placer conocerla, Sofía. Espero que tengamos la oportunidad de volver a vernos. Igualmente, doctor Cano. El coche arrancó. Por la ventanilla vi su figura, aún de pie, despidiéndose con la mano. Una sensación cálida y suave se instaló en mi corazón. No sabía si realmente volveríamos a vernos. Pero este encuentro casual fue como una brisa fresca que inyectaba nueva vitalidad en mi vida. No fue un amor a primera vista ni una atracción intensa. Fue solo un comienzo suave, un débil rayo de esperanza que me decía que, en algún lugar del mundo, todavía había hombres buenos y relaciones igualitarias y sinceras esperándome. Quizás estaba lista para abrir mi corazón de nuevo. De vuelta en Madrid tras el voluntariado, me sumergí en el trabajo con una energía renovada. El pueblo de la sierra, los niños inocentes y un médico llamado David Cano. Esas imágenes aparecían de vez en cuando en mi mente, recordándome que en esta vida hay muchas cosas significativas más allá de las cifras de rentabilidad. No contacté a David, y él tampoco a mí. Éramos como dos líneas rectas que se habían cruzado por casualidad en un punto para luego seguir cada una su camino. Pero sabía que ese encuentro había dejado una huella imborrable en mí. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, me quedé sola en mi despacho, en lo más alto del edificio. No encendí las luces, dejando que la luz de los rascacielos iluminara la estancia. Era un paisaje fantástico. Este ático donde me encontraba era el resultado de años de esfuerzo incansable. Me serví una copa de vino y salí lentamente al balcón. La brisa nocturna soplaba fresca. Abajo, las luces de los coches fluían como un río de luciérnagas, y los carteles publicitarios de 1000 colores parpadeaban. La noche de Madrid era verdaderamente hermosa, una belleza arrogante y poderosa. Hubo un tiempo en que pensé que mi felicidad era estar aquí con Javier, contemplando los logros que habíamos conseguido juntos. Pensé que el amor de un hombre era el refugio más seguro de mi vida. Me equivocaba. La verdadera felicidad no proviene de un hombre ni de un matrimonio. Proviene del valor de una misma. Proviene de la libertad de ser yo misma sin tener que rendir cuentas a nadie, de perseguir mis sueños y de tomar mis propias decisiones. La caída de mi matrimonio con Javier me dolió, pero me enseñó una lección muy cara. La única persona en la que debía confiar era en mí misma. La fuerza interior, la independencia económica y la autonomía mental son los bienes más preciados, los que nadie puede arrebatarte. La tormenta había pasado. Las cenizas del pasado, lejos de enterrarme, me habían hecho renacer de ellas como un ave fénix, más fuerte y radiante. Di un sorbo al vino. Un sabor agridulce se extendió. Ya no sentía amargura ni odio. Ahora, en mi corazón solo había calma y una fe inquebrantable en el futuro. Quizás algún día vuelva a enamorarme. Quizás sea de David Cano, o de otro hombre que lo merezca. Pero, me enamore o no, ya no importa. Porque he descubierto que puedo vivir una vida plena y feliz por mí misma. Sonreí, una sonrisa sincera, que nacía desde lo más profundo de mi ser. Miré al cielo estrellado, sintiendo como si pudiera abrazar el mundo entero. Sofía, no necesitas un rey para ser una reina. Ya tienes tu propio reino.
y mereces todo lo mejor que el mundo puede ofrecer.